lo que intentamos es que nuestros clientes no paguen un impuesto que da mucha rabia pagar, no sé si sabéis cuál es, que es el impuesto a la probablemente uno de los mayores, por no decir el mejor fiscalista en Galicia, socio equity de EY, ¿vale? Una de las Big Four que yo creo que es a lo que todo el mundo aspira cuando entra en tu campo. Como tú ejerces la profesión, ¿no? Hay un factor, una marca personal y una manera de ejercer la profesión que para mí es clave. ¿Qué opinas de esas personas que se van a Andorra? ¿Tú quieres montar una empresa? ¿O quieres montar una empresa consistente y que trascienda y que dure? Porque al final tú puedes tener éxito profesional, pero como te despistes mucho de tus obligaciones, ¿no? Como contribuyente, puedes tener un susto, ¿no? Yo he visto a grandísimos profesionales no haber dado el salto porque les pesaba demasiado la mochila y el ego pesa mucho. Me parece súper sano hablar de esto, compartir opiniones y en general generar debates como este. La mayor riqueza es hacer lo que quieres donde quieres y rodeado de la gente que quieres. Si no, creo que una persona tiene éxito cuando es... Pues Marcos, bienvenido al podcast de Éxito sin excusas. Un placer gracias. tenerte aquí. Como dice Saúl, probablemente uno de los mayores, por no decir el mejor fiscalista en Galicia. Entonces... Hay una falta de objetividad brutal en esa manifestación, pero bueno, fiscalista... A los hechos nos remitimos. No, últimamente las noticias sí. no paran de salir, tío. Eso y que yo creo que eres el más alto, eso sí. Eso, creo que es el fiscalista más alto de Galicia, seguro. Eso es objetivo. Nada, muchas gracias por traerme, por plantearme esta charlita que la verdad que me apetece mucho y que sea interesante para vosotros, para todos vuestros seguidores, que son legión, por lo que me hayan contado. Sí, y serán más. Espero que sea interesante y súper contento de estar aquí con vosotros. Qué bueno. Qué bien. Pues nada, enhorabuena por tu nuevo nombramiento, que bueno, para la audiencia que no lo sepa, acabas de ser nombrado socio equity de EY, ¿vale? Una de las Big Four que yo creo que es a lo que todo el mundo aspira cuando entra en tu campo. Entonces me gustaría que, uno, explicaras qué significa eso, ¿vale? Y cómo te sientes al haber llegado hasta ese punto. Sí, pues bueno, al final el día a día no va a cambiar, es simplemente pues ejercer un rol dirigiendo un despacho de abogados, ¿no? Como es el área de EY Abogados en Galicia. La verdad que me siento pues realizado, súper satisfecho, ¿no? De todo el tiempo que hemos dedicado durante estos años. Una sensación de que uno va llegando a un momento de plenitud profesional, de que pues dentro de EY pues se valora, de que fuera también pues las empresas y los clientes lo valoran y la verdad que muy contento, satisfecho. La verdad que fue un hito, ¿no? en mi carrera profesional. Y en los periódicos también fue un hito. Saliste mucho. Sí, pero bueno, esa parte me da un poco más de vergüenza, pero bueno, al final es un hito profesional que evidentemente hay que pues publicitar, y la firma también está interesada, pues la gente de la casa, ¿no? Que va teniendo proyección, pues que tenga repercusión a nivel medios, y bueno, contento, da un poquito de vergüenza, no estoy acostumbrado a eso, ¿no? A ser yo la persona un poco que salga de los medios, pero bueno, contento lógicamente y con una sensación pues eso de satisfacción, de haber conseguido un reto profesional. Son muchos años, son casi 20 años de carrera, y haber llegado, sobre todo que sea en Galicia, que al final pues oye, las Big Four sí que es más difícil, ¿no? En hacerte un hueco en una geografía más pequeña, ¿no? Con menos empresas como Galicia, es más complicado, ¿no? Al final siempre uno en su carrera tiene que tomar una decisión. La mía fue de desarrollar mi carrera en Galicia, no irme a una gran ciudad o irme fuera. Te preguntaré eso. Y al final, pues oye, haberlo conseguido en Galicia, pues tiene un plus, ¿no? De satisfacción, y luego pues eso, la familia también, evidentemente, muy contenta, orgullosa y bien, son momentos bonitos, la verdad. Muchísima felicitación también de gente que me ha acompañado en esta trayectoria y que me va a seguir acompañando, y luego pues eso, disfrutándolo también. Seguimos trabajando más que nunca, evidentemente. Sí, ahora más. Porque sí, ahí se apagan las cámaras y hay que seguir trabajando y en día a día, pero bueno, eso también va en la profesión, ser consistente. El éxito está muy bien, pero es un camino de constancia, sobre todo, ¿no? Y bueno, pues los próximos años con la satisfacción de que ahora mi objetivo es que los siguientes tengan carrera también, ¿no? Tengan carrera en Galicia. Al final es una profesión que está súper demandada, y yo creo que hay que intentar darle a la gente carrera profesional en Galicia, ¿no? Hay empresas para eso y hay buenísimos profesionales.
y también, bueno, pues esa sensación de un poco de ser referente, ¿no? Para los chicos que se incorporan al despacho, la gente de la universidad, que vea que en Galicia, oye, pues hay acceso también a puestos de alto profesional y a nivel, ¿no? Claro, porque yo cuando escucho sobre fiscalidad, digo, fiscalidad, números, ¿no? Entonces, metiéndonos un poco en tu currículum, tú estudias abogacía y luego entiendo que te tienes que derivar un poco a la fiscalidad, especializarte, ¿no? Hice un híbrido que había, porque en Vigo ahora no lo hay exactamente, que era Derecho Económico Empresarial. Era Derecho, rama jurídica, pero tenía un apellido económico empresarial que ya te bifurcabas un poquito y sí que tenía una parte más de economía que pues la carrera de derecho más tradicional, ¿no? Esa carrera ahora exactamente no está configurada como cuando la hice yo, pero yo la estudié en Vigo, con lo cual salía con un barniz un poquito más económico financiero que derecho puro de Santiago, por ejemplo, Orense. Y al acabar, pues sí, yo tenía dos dudas, ¿no? De si me tiraba más la parte mercantil, la parte de derecho mercantil, societario, o la parte fiscal. Y como siempre en la vida, pues aparece una persona en tu vida, conoces a un abogado fiscalista, entendí cómo era la profesión. Cómo era el tema, ¿no? Me inspiró y me generó una confianza brutal. Tu mentor, ¿no? Mi mentor, que lo sigue siendo a día de hoy, o sea, 20 años después. La verdad que fue una persona que me orientó y me metió. ¿Sigue ejerciendo a día de hoy? ¿No? Sigue ejerciendo. Sí, qué bueno. ¿Quién es? Bueno, ya os lo contaré después. Pero es una persona que la verdad es muy reconocida en el sector y pues veía lo que hacía, me gustaba el trato que tenía con el mundo de la empresa y hizo un máster en fiscalidad en Vigo también, en la antigua Escuela de Negocios de CaixaNova. Pues imaginar cuántos años hace de eso. Y ahí pues lo mismo, pues tuve pues como profesores pues a gente que trabajaba en despachos, gente que trabajaba en empresas y empecé a ver que era lo que a mí me gustaba, ¿no? El mundo de la empresa, el mundo de los números, de las finanzas. ¿Y tu primer trabajo? ¿Justo sales de ahí? ¿Cuál es ese primer trabajo? Mi primer trabajo fue una beca bueno, empecé en Deloitte, pero estuve muy poquito tiempo. Y luego, pues, esta persona que me incorporó al mundo de la fiscalidad, me incorporó al despacho y entré a un despacho nacional súper grande, Garrigues, súper reconocido. O sea, ya empezaste por lo grande. Empecé ahí siendo pues, el último en llegar, ¿no? En una firma tan grande que al principio te abruma. Yo la conocía porque habían ido a la universidad, habían presentado, ¿no? El proyecto de Garrigues, me había impresionado. Yo aquí no entro en la vida, ¿no? Al final por carambolas de la vida, por suerte, ¿no? También al final hay un punto de suerte en todo esto. Es elegir un máster, que en ese máster esté un socio de esta firma y que, pues oye, entre 30 personas, pues te planteen la opción de entrar en una beca a ti. Evidentemente es un cúmulo de circunstancias, la mayor parte ajenas a ti. Pero bueno, por circunstancias de la vida empecé ahí y empecé con una beca, ¿no? En el departamento fiscal y hasta hoy. Hasta hoy. ¿Y el cambio de Garrigues a eWay? Sí, bueno, fue en 2017 un poco por una inquietud mía profesional. Es decir, al final Garrigues es un grandísimo despacho con una estructura, pues la verdad que muy consolidada en el ámbito nacional. Bueno, al final tenía unas cualidades, ¿no? Yo creo que me permitían acelerar un poco la carrera, orientada sobre todo a la parte, no tanto el conocimiento técnico. Yo creo que Garrigues es una firma pues, de referencia para todos, sino pues más de gestión de cliente, de inquietud comercial. Yo creo que eso se me daba bien el contacto con las personas, porque antes del mundo jurídico yo trabajé en negocios de hostelería con la familia, o sea que esa parte muy relacional siempre la he tenido en mi ADN y me valió para ver, oye, pues yo quería estar más activo en la generación de negocio y ser un poquito más protagonista, ¿no? En mi carrera profesional. No tanto que otros decidieran por mí, sino, oye, pues yo también ser un poco más actor de mi carrera y decisor. Y surgió esta oportunidad. Evidentemente, si no hubiera surgido, pues seguiría mi carrera en Garrigues feliz y súper contento. Pero bueno, surgió esta oportunidad de montar prácticamente desde cero la práctica legal, ¿no? Fiscal legal de eWay en Galicia. Y bueno, me pilló un momento, pues oye, con muy poquitas cargas familiares, con todo por hacer. Y la verdad que me motivó y acepté el reto y hasta hoy, ¿no? Porque ese camino, ¿no? Tú empiezas en Garrigues, como nos acabas de comentar, un poco, empieza el becario. Y es eso de las pelis que empieza haciendo fotocopias y tal. No tanto, pero bueno, hay un poco de eso, evidentemente. ¿Cómo es un poco ese camino desde que entras, becario, Garrigues, no sé qué,
ya llamas la atención a un EY y luego empiezas ese camino de cómo son esos caminos para poder llegar a socio equity, ¿no? Sí, la profesión, a ver, hay que quitarle el glamour también, ¿no? De estas firmas, al final empiezas desde cero, con muy poquito conocimiento práctico, cierto conocimiento teórico, pero los primeros 2-3 años evidentemente son de foguearte, de conocer la profesión, de hacer muchísimo compliance, de cubrir muchísimos modelos, de entender la parte más, lo que es la fontanería tributaria, ¿no? De toda la burocracia y todo el compliance que tenga que hacer una compañía, desde modelos CESARES 036 hasta modelos de liquidación de ITP en la Xunta, el modelo 600, todo. O sea, esa parte, a mí para la gente que empieza me parece básica. El barro, digamos, ¿no? Entrar ahí en el barro, conocer el oficio desde abajo. Es decir, yo noto mucho la diferencia en la gente que nos hemos criado, ¿no? Desde minuto uno, conociendo el oficio, y la gente que, bueno, por circunstancias de la vida se ha venido reciclando, ¿no? Creo que al final es mucho más consistente la carrera. Empiezas varios años, pues empiezas a ir a reuniones con clientes, empiezas a atender llamadas telefónicas. Oye, esto no, una firma como Arreyes no te pone a atender una llamada telefónica en la primera semana, ¿no? Soy Marcos. ¿Quién es Marcos? O sea, no sé nada, no sé qué te puedo ayudar. Pásame a tu padre. Entonces, pues te puedes imaginar con 22 años el nivel de confianza que le puedes dar a un empresario, ¿no? Pues eso todo es un proceso lento. Yo noto que la gente, pues a veces pretende acelerar procesos, y esto es como, voy a hacer muchos símiles futbolísticos, pero es como cuando te dan la oportunidad y empiezas a jugar. Bueno, primero tienes que, aunque seas muy bueno, ver cómo ya empiezas en el amistoso, jugando, tal. Paciencia y a ver, y circunstancias excepcionales hay pocas, ¿no? Entonces hay muchísima constancia. Luego es ver cómo los mayores se desarrollan, cómo tratan con los clientes, cómo gestionan, cómo generan confianza, ¿no? en un empresario. Eso para mí es clave, ¿no? Entonces eso se aprende a base de reuniones, de hablar poco, de escuchar mucho y madurar. Porque entiendo que dices los mayores, en tu trabajo aún hay mucho de traje, de buena presencia, de no altas palabras. Pero me refiero, los mayores, tú piensas que cuando empiezas con 22 años, los mayores son todos, ¿no? Es decir, la gente que tiene 4 o 5 años de experiencia es un mayor, ¿no? Lo cual me hace replantearme cómo me pueden ver a mí ahora, pero corramos un tupido velo. No, los mayores son los referentes que tú tienes en la profesión, pues la gente que te da clase, la gente que, cuando vas a reuniones y con otro despacho y ves, al final tienes que aprender mucho de esa gente, empaparte, ¿no? Entonces, tú tienes que ver cómo se desarrolla la gente en ciertos contextos, ¿no? Con cliente, sin cliente, y a partir de ahí, pues también darle tu impronta personal a tu trayectoria profesional. Esto al final, luego hablaremos de la serie, ¿no? De la que comentábamos, ¿no? Pero esto no va de saber derecho mercantil, fiscal, administrativo, laboral. Esto va de cómo tú eres capaz de asesorar a los clientes. De lo que sabes, ¿no? Con un conocimiento que lo sabe cualquier despacho o cualquier compañero de profesión. Esto va de cómo tú ejerces la profesión, ¿no? Hay un factor, una marca personal y una manera de ejercer la profesión que para mí es clave, sobre todo en el mundo de la IA, donde muchas veces te piden un asesoramiento y el que te lo está pidiendo ya sabe la respuesta. Sí, porque lo busco en el ChatGPT. Hay que saber contextualizar, tener experiencia, por aquí no vayas, por aquí sí, así somos la pregunta. Toda esa parte personal cada vez es más decisiva en nuestra profesión. Y tener ese contacto, entiendo, ¿no? En la Asunta, en X, ¿no? Los contactos al final son personas. El inspector de Hacienda pues no es una máquina, es una persona. Los clientes son también tus compañeros. Al final hay una parte empática también y de saber generar confianza y respeto profesional que es importantísima. Y eso tardas años en llegar a ese escenario de donde ya empiezas a ser una persona pues en tu sector, bueno, pues que tiene un cierto reconocimiento, ¿no? Porque tú al final llegaste al objetivo, que es ser socio equity. Pero también para que la comunidad sepa exactamente qué es, porque yo lo comparo mucho con lo que hablábamos antes, con la serie Suits, esta que es de abogados y demás, y bueno, allí no había socio equity, era como socio mayoritario, minoritario y tal. Bueno. No soy Harvey Specter, ¿no? Pero bueno. Bajemos expectativas. En el pleno parecéis, bajemos expectativas. No, esto es una firma mucho más global, ¿no? Al final, pero bueno, tanto esta como cualquier despacho, al final, pues es un colectivo de profesionales que tienen la aspiración de ser socios, o sea, tener parte de la propiedad de un despacho. Vale, esta es una parte que está muy, muy, muy democratizada y de hecho estas firmas crecen a base de que muchos socios lleguen a ser mini propietarios de las firmas, ¿no? Ese es el objetivo de una carrera profesional, ¿no? El empezar a formar parte del accionariado de la compañía como una compañía normal. Claro. O sea, que eso también te ocasiona, ¿no? Tener beneficios
un porcentaje de beneficios Sí. de la empresa, ¿no? Sí, claro, sí, pero como ¿Pero de la cualquier global compañía, ¿eh? o la de la No, de aquí? de la local, de la española. Ah, Sí, vale. al final, pues oye, llegas a esa posición de que, joder, también es un incentivo, ¿no? Al final, cuando cualquiera de vosotros, ¿no? Asesorando a vuestros clientes, Sí, claro. os plantea si le da Sí. participaciones a un trabajador, joder, la idea es intentar que el trabajador se vincule más, genere todavía más valor añadido a la compañía, es un vínculo mayor, ¿no? Esto es un vínculo mercantil, al final, súper motivador, ¿no? El llegar. Porque bueno, no hay tantos, Big bueno, Four, hablábamos sí, antes, ¿no? Al final, joder, pues sí que hay unas limitaciones no importantes y sobre todo por la edad, ¿no? Porque, a ver, es cierto que, joder, a mí me pilla razonablemente, iba a decir joven, bueno, no muy mayor, ¿no? Sí, Pero joder. no muy mayor y es cierto, joder, que al final, pues oye, es una motivación, ¿no? En este momento de mi carrera, pero bueno, al final el día a día sigue siendo exactamente igual. Yo era un poquito mayor de responsabilidad. Tú una vez que llegas ahí quieres que el siguiente tenga carrera también. O sea, estoy pensando más en la Además carrera en el... de los chicos que en la en mía. tu La mía al equipo, final, sí, entonces como siempre hay 2 o 3 personas que tú crees que tienen más capacidades que tú para llegar. Y el tema es que esto sea lo suficientemente grande, que la gente confíe en nosotros para que, joder, pues aquí tenga carrera el mayor número de profesionales posible, ¿no? ¿Por ¿Cuántos sois en España, socios Equity? Pues la verdad que no lo sé, pero en Más o torno menos. a 60 y pico, 70 a lo mejor. Sí, Y voy a sí. abrir un melón aquí porque Sí. antiguamente sí que es verdad que, a ver, los grandes socios o, bueno, o rangos eran más hombres que mujeres. Ujú. Aquí, por ejemplo, de estos 60 aproximadamente, ¿qué porcentaje hay de mujeres y hombres? Está muy parejo. No Sí, sabría qué decirte, guay. pero está muy parejo. Sí, pero yo en general, en todas las Vale. grandes firmas, en las Big Four, yo creo que llevamos ya muchísimos años donde los techos de cristal no existen, ¿no? Al Pero revés. tú ves muchísima diferencia de ahora a cuando tú Sí, tenías 22 años y sí, entraste. claro, sí, probablemente cuando empecé, a ver, yo empecé en un despacho más nacional, ¿no? Es cierto que no había tanta paridad, ahora la hay cada vez más, pero en las Big Four, por supuesto, o sea, es un tema de, no hay ningún tipo de barrera, no hay ningún tipo de limitación. O sea, que algo bueno estábamos haciendo, Sí, que se va sí. mejorando eso, porque sí que es Sí, verdad que de hace hecho, años- bueno, a ver, yo que doy clase en varios sitios, la mayor parte de los alumnos son mujeres, ¿no? Con lo cual es una profesión Sí, que demanda. más que... Sí, yo creo que Ostras. genera mucho más interés en mujeres que en Ostras. hombres. Sí, en los últimos años yo he visto la evolución, ¿no? de los perfiles de alumnos, bueno, y de las nuevas incorporaciones que tenemos. Qué guay. Aquí es cierto que al final somos una Big Four, hay una parte de auditoría, como sabéis. La parte de auditoría sigue siendo todavía más atractiva, yo creo, para perfiles para hombres, ¿no? Probablemente ahí hay porcentaje mayor. En la parte del despacho fiscal legal no hay una paridad. Bueno, de hecho en Galicia no hay paridad. En Galicia somos, no sé, un 70% mujeres, un 30% hombres Ostras. en el equipo. Sí, sí. Pues yo te quería preguntar ahora, como acabas de decir, das clase y demás, yo sé Mm. que das clase en varios másteres, en varias escuelas, Mm. y esto un poco, o sea, un tío con tu caché, socio y demás, ¿lo hace más por Solo. vocación y tal? Solo, o por solo vocación, vocacional. ¿no? Hay, Pues- hay dos objetivos. Hay una parte muy vocacional. Yo me considero mucho mejor profesional a raíz de haber empezado a dar clase. O sea, cuando te sabes explicar y le sabes Ya. explicar una materia densa como la fiscalidad a un chico de 22 años, hombre, luego sabes explicarte razonablemente bien aún con un empresario de 60, ¿no? O de 40. Hay una parte de, bueno, tú al final sabes mucho de algo cuando lo sabes explicar de manera muy sencilla, ¿no? Ya. Y eso es a base de dar clase, mejorar, ver, pues esta clase no me ha salido muy bien, la voy a mejorar al día Sí, o sea, siguiente. al final se dice que se aprende mucho más cuando se explica, ¿no? Que cuando- Absolutamente, Lo absolutamente. escuchaste en el último podcast, En ¿no? la preparación, sí. Salió en el de Tengo un plan, Sí, ¿no? Sí, pero hay mucho de Sí, cierto sí. eso, ¿eh? Y luego hay un tema que también tenemos un deber social, que es de intentar atraer al talento a la empresa. Es decir, para mí también es una manera de identificar perfiles Sí. muy Ya. cualificados, que me encantaría trabajar. De hecho, la gran parte de mi equipo son antiguos alumnos, ¿no? Con lo Ah, qué cual, bueno, eso eso, es un lujo. eso mola. Ya, es una Y, buena bueno, manera y- de fichar. Y luego, pues oye, pues los que no pueden, por capacidad, etcétera, pues oye, al final ponerlo en contacto de clientes, de otras firmas de auditoría, de otras Big Four, pero tenemos el compromiso de que la gente a la que le damos clase pues acceda a puestos de trabajo que por otro lado están súper demandados, ¿eh? Al final somos un nexo entre la empresa y la etapa formativa universitaria. Eso es un lujo. O sea, al final ir por la calle y ver a un alumno de hace Ya. 10 años que está trabajando en una empresa y dices, joder, pues hombre, algo bien Nosotros hemos hecho, nos ¿no? pusimos en contacto por un Por alumno. un alumno. Sí, O sea, al sí, final... sí. Sí, hay una parte también aquí de, joder, pues de generar a un nivel muy pequeñito, pero un cierto legado, ¿no? O sea, que la Sí, gente el día de mañana, pues oye, pues tenga, que seas una parte
de su carrera profesional es su orgullo. Eso no hay una remuneración económica, es imposible, ¿no? Entonces, bueno, pues oye, ya vas generando una comunidad y eso es un lujazo, la verdad. O sea, es una inversión de tiempo, pues la quitas a la familia, a tu novia, tal, pues evidentemente es complicado, ¿no? Pero la parte no económica es una remuneración brutal. Y ahí seguimos. Pues voy a abrir yo un poquito el melón. ¿Qué opinas un poco de la enseñanza a día de hoy, ¿no? Das clases en varios másters. ¿Qué opinas un poco cómo está estructurado? Si es online, si es presencial. ¿Tú crees que se podría cambiar algo para aportar más? Sí, yo creo mucho en la presencialidad, por tanto la enseñanza como el día a día, ¿no? En los trabajos. Creo que se aprenden intangibles, no técnicos, pues desde cómo actuar, cómo reaccionar a ciertas situaciones, ¿no? Creo mucho en la presencialidad. Evidentemente, joder, tenemos que ser súper flexibles, intentar que la formación pues compagine la parte presencial y la no presencial. La veo a veces demasiado teórica. Creo que formamos a veces a los alumnos, ¿no?, para un mundo que no existe. Ahí lo quería encajar yo. Que no existe. Cuando salen luego y les pones a jugar en el terreno de juego, la formación que han tenido a veces no es la formación práctica que necesitan, ¿no? Y eso al final genera un poquito de frustración al principio, que se acaba corrigiendo con horas, con conocimiento de la profesión, ¿no? Probablemente pequemos un poquito de teoría. Sí, y nos falte un poquito, pero bueno, creo que no es un tema del área fiscal, creo que en general, ¿no? Cualquier carrera peca demasiado de teoría. Sí, no, es que te encuentras con la realidad, ¿no? Sí. Y dices, hostia, ¿qué es esto? Pero no son las prácticas de la carrera. Sí. Lo ideal sería que fuera todo más práctico, ¿no? Yo creo que ahora se ha ido corrigiendo, yo en mi época no, pero ahora yo creo que hay prácticos, hay gente que para acabar la carrera tiene que hacer prácticas en empresas. Creo que ese es el camino, ¿no? Un poco de que cuando la gente salta al mundo profesional lo conozca. Entonces, yo en mi época, por ejemplo, con los despachos iba a la universidad, pero tú podías acabar perfectamente la carrera sin saber quién era una Big Four, que era un Cuatro Casas, Garrigues, Uría. Eso es imperdonable para un estudiante de quinto de carrera, no saber qué va a tener en el mes siguiente, ¿no? Que ya pues, se convierte en un profesional demandante de empleo, ¿no? Entonces, yo creo que falla un poquito ahí la empleabilidad, porque es cierto que, joder, estamos en una profesión, la mía, la de asesor fiscal, que tendría una empleabilidad del 100%. O sea, necesitamos gente que reúna un poco el perfil proactivo, evidentemente constante, trabajador, una persona que le guste esta salida profesional. Pero yo creo que cualquier empresa sí, es lo que busca. Sí, pero bueno, pero siempre hay la tentación de pensar que sobran abogados, no hagas derecho, que no hay trabajo. Son mantras, no son verdad, ¿no? Al final, eligiendo bien, ¿no?, el qué, el cómo y el cuándo, se puede tener una carrera profesional muy, muy, muy interesante, ¿no? En tu campo es muy importante especializarte, ¿no? Sí. Tener un conocimiento también contable suma mucho, y luego especializarte. O sea, es cierto que en Galicia el nivel de especialización que podemos tener pues es más pequeño, ¿no? Porque al final, joder, cuando vas a una reunión eres un poco abogado o asesor fiscal todoterreno, ¿no? Tienes que saber un poquito de todo, tienes que controlar muy bien el ecosistema fiscal. Pero es cierto, por ejemplo, el procedimiento tributario, en tema de impuestos indirectos, impuestos especiales, uno no puede saber todo. Tienes que tener la humildad suficiente para saber que no eres el mejor profesional para ese tema en concreto, irte al especialista, ¿no? Como la medicina. Pues igual, Galicia somos un poquito más demandantes de médicos de familia, generalistas, ¿no? Pero cuando hay un tema muy, muy específico, al final, evidentemente, sí que buscamos la especialización. Y es un factor diferencial también. Al final, las firmas que tienen un gran especialista, joder, tienen mucha más credibilidad en el mercado que una firma que sabe de todo, en todo momento y con cualquier profesional. Suena un poco raro, ¿no? Pero sí. Vale, yo te quería hacer una pregunta, pero necesito que me seas totalmente sincero. Adiós. ¿Vale? No. Comparándolo también otra vez con la serie, ¿vale? ¿Hay mucha competencia o hay competencia dentro de una misma empresa? Yo no la llegar a socio equity, entiendo, ¿no? En todos los sentidos. Sí, entiendo que dentro de una empresa tan grande como eWay, entiendo que, bueno, pues al final, quieras o no, a veces hay que pisar un poco a algún compañero para llegar a un... Sí, a ver, evidentemente el mundo es competencia. Cualquier empresa a la que asesoramos tiene competencia también, ¿no? Tienes que hacerlo siempre un poquito mejor, tomar mejores decisiones en menos tiempo que la competencia. Pues a nivel profesional también. Hay una parte de azar y luego, bueno, pues cada uno evidentemente tiene que intentar competir sanamente y con ambición, pero joder, yo creo que en estas firmas no podemos tener gente que no quiera mejorar y no tenga ambición. Estaríamos muertos, ¿no? Al final,
La competencia hay que focalizarla desde un punto de vista de construir y de crear. No se trata de hay una tarta que vamos a repartir entre 2 o entre 28. No, se trata de que la tarta hay que hacerla gigantesca. Cuanto más grande sea, más promociones podemos tener, pero eso se consigue con gente con ganas, con talento y con ambición, sana ambición. Yo no he visto en ninguna de mis experiencias profesionales, no he visto a nadie que haya pisado a nadie. O sea, la gente que promociona se lo merece. O sea, al final, en una no sé en otras zonas, pero en Galicia, al final el que es soberano es el cliente. Y cuando una empresa está cómoda contigo, pides reunirse contigo, tú puedes tener 10 personas que te quieran robar protagonismo, brillo, pero las cosas salen a... Bueno, al final tenemos son empresas muy familiares en Galicia, entiendo, ¿no? Son casi todas. Por eso. Yo digo, claro, yo puedo hablar de mi experiencia directa. O sea, al final no, porque tú puedes tener un chico en el equipo pues que a lo mejor es imprescindible para un cliente, pues porque ha conectado con él, pues porque le ha solucionado un problema. Y ese enganche, por mucho que quieras asumir tú el rol, pues es difícil, ¿no? Entonces, competencia hay. Tenemos competencia con otras firmas, tenemos competencia con otros compañeros, pero me parece sana. Y al final la competencia yo la vinculo a la ambición. Y es cierto que en esta carrera, si no tienes un poquito de ambición y ganas de crecer, pues es difícil, ¿no? el mejorar. O sea, no es un perfil de firmas, no son un perfil de firmas donde te puedas acomodar. Y lo que sé hoy me va a permitir seguir siendo un buen profesional los siguientes 10 años. Difícil, ¿no? Al final... Te he contestado. Sí, muy bien. Aparte, aquí yo voy a tocar un poco más la parte del ego, ¿no? Al final nos conocimos, bueno, poco sabes cómo nos conocimos y tal. Yo estaba buscando fiscalistas que ayudasen a mis clientes y tal, y no encontraba ninguno que acabase de dar esa solución porque es muy complicado la fiscalidad. Entonces yo toco la puerta de Marcos y, tocando ese ego, ¿te consideras uno de los mejores fiscalistas ¿No? A nivel gallego, ¿no? No, para nada. O sea, creo que hay gente súper brillante. Humilde. No, pero digo verdad, creo que hay gente súper brillante. Yo he trabajado con gente súper brillante que a lo mejor no ha tenido la suerte de tener mi carrera. Insisto, hay temas, factores que no dependen de ti. Yo creo que hay gente súper brillante. Yo me considero una persona de vocación práctica, muy pro cliente. Y sí que es cierto que creo que consigo pues encajar y entender bien lo que está pensando pues un empresario, un cliente cuando está hablando conmigo, ¿no? ¿Eso implica ser un gran fiscalista? Yo eres un gran gestor de problemas, ¿no? Al final lo que estamos haciendo cada día es gestionar problemas, ¿no? Gestionar la ansiedad, las preocupaciones de los clientes. Hay una parte muy psicológica en esta profesión. Creo que esa sí que se me da especialmente bien, ¿no? Pero eso no ser un buen fiscalista, eso ser pues una persona que sabe, o sea, que entiende que su trabajo es gracias por y para los clientes y para la gente que está ahí fuera y confía en nosotros, ¿no? Entonces, en generar confianza, en estar cuando uno lo necesita, joder, porque ahí sí que me considero una persona que siempre he respondido, ¿no? Pero hay gente que en despachos más pequeños, más grandes, por libre, son magníficos profesionales. Yo aprendo de ellos. Esto no va de... O sea, yo al final de esta profesión, cuando te reúnes con un cliente, tienes que dejarte el ego en la puerta y el importante es el cliente. El que tiene que tener el patrimonio es el cliente y tú eres un proveedor de servicios, ¿no? Como pierdas eso y pienses que eres Harvey Specter, que es un problema, porque esa parte del mundo profesional no existe. Lo importante nunca eres tú. Lo puedes hacer mejor, peor. Luego hay marketing también. Yo creo que no hay nada que te guste más que un cliente venga referido por otro, ¿no? Al final yo no creo que los clientes digan estoy con el mejor fiscalista de Galicia, pero yo he estado con un chico... Era por un poco tocar ahí... pero te dice, pues he estado con una persona, empática, que me ha entendido, me ha dado respuesta, que ha puesto primero la solución antes de generar 5 problemas más, ¿no? Y al final eso genera también cierta imagen de buen profesional, ¿no? Sí, yo cuando me reuní contigo, que me reuní hace unos meses y demás para ver también mi caso, fue así. O sea, fue una charla contigo y con tu compañero, que no me acuerdo cómo se llamaba, con el otro Marcos, y no me pareció para nada que eso. O sea, fue una charla súper normal y que me abriste los brazos, ¿sabes? Ahí, sin conocerme de nada, estuvo súper bien. Sí, y me fui con la sensación esa de, joder, es que gusto hablar con Marcos, ¿sabes? Que me entiende y fue una conversación... Qué gusto estar entre personas normales, ¿no? En general. Sí. Para gente de un despacho o lo que sea, qué gusto hablar con un empresario que es humilde, que puede tener
muchos casos de éxito y es normal. O sea, en general, qué gusto es la normalidad, ¿no? Sí, porque hoy en día, con las redes sociales... Y que nos dejemos los egos fuera y sepamos que a lo que nos dedicamos, ¿no? Yo al final... Lo digo siempre, ¿no? Esto no sé si lo vais a cortar o no, pero joder, esta profesión es un lujo porque el 95% de las decisiones, la clave es el sentido común. Tú cuando eres físico, eres médico, no, el sentido común a veces no soluciona los problemas. En esta profesión, la mayor parte de los problemas se solucionan con algo que todos tenemos acceso, que es sentido común. Experiencia y sentido común. Qué bueno eso. Bueno, ¿eso te hace ser diferencial? Bueno, te hace tener criterio y saber qué cosas pues puedes recomendar y qué cosas no. Eso es lo que alguien espera de un socio de una Big Four. Pero el tema del ego, yo he visto a grandísimos profesionales no haber dado el salto porque les pesaba demasiado la mochila, el ego. La mochila tiene que estar muy ligerita para que te puedas mover con rapidez y el ego pesa mucho. Eso al final... Y si una empresa toca tu puerta, una empresa grande, importante, y te dice, oye, yo te quiero contratar para evadir impuestos, sea más legal o menos legal, pero quiero hacer esto. ¿Tú realmente te implicas y lo haces? No, tú piensas que la credibilidad profesional son 20 años de consistencia y aquí hay como varias personas que se relacionan contigo, ¿no? Por un lado están tus clientes, está tu equipo, está la sociedad y luego está la agencia tributaria. Y también tienes que demostrar... es el mayor socio. Tienes que demostrar una imagen de que entiendes dónde estás trabajando y de qué va tu trabajo, ¿no? Tu trabajo va de que el Estado necesita recaudar. Tenemos muchísimo gasto público creciente, nos gusta tener buenos hospitales, nos gusta que nuestros hijos vayan a buenos colegios. Esto nos arregla... yéndote a las barricadas, ¿no? Y enarbolando la bandera de la ahí es un poco evasión, cuestionable, ¿no? Si pagamos más o menos, ¿no? Pagar hay que pagar. Sí, hay que pagar. A ver, es un debate, esto nos daría para estar aquí muchísimo tiempo hablando, ¿no? Yo creo que se fiscaliza mucho el ingreso tributario que hace falta. Yo creo que probablemente los tres y los oyentes tengan la sensación de que se fiscaliza menos el gasto, ¿no? Yo creo que ahí habríamos un debate también. No se trata de no ingresar, sino de fiscalizar mucho mejor dedicar cómo se gasta lo que nos cuesta tantísimo recaudar, ¿no? Ese para mí es el mayor problema. Nosotros trabajamos básicamente con empresas, grandes compañías, ¿no? A personas físicas no solemos asesorar. Yo porque, bueno, tengo una querencia, ¿no? Por el mundo del IRPF y tal, pero a ver, no es lo normal, ¿no? Que asesoramos a personas físicas en EY. Entonces, la respuesta es no. No por dos temas, por tres. Uno, porque no creería en lo que estoy haciendo. Otro, porque hay una reputación personal que tardas mucho en construir y tardas muy poquito en destruir. Y luego hay una reputación de firma. Lo más sagrado cuando eres socio de una firma es que estés al nivel que tu firma espera de ti. Y asesorando en ese tipo de contextos no estás al nivel, ¿no? O sea, nosotros tenemos que acompañar a las compañías a cumplir, a las compañías y a las personas físicas, a cumplir sus obligaciones fiscales. Evidentemente, abrimos un melón. Yo le pongo la X a la evasión y le pongo en valor la planificación. Uno planifica su salud, planifica sus finanzas, planifica su vida personal y profesional. Sería un poco raro que uno no planificase dentro de su salud financiera su fiscalidad, ¿no? O sea, evidentemente, hay, bueno, pues en el mundo del derecho hay una opción. Hay sentencias del Tribunal Supremo que dicen que tenemos derecho a soportar el menor impacto fiscal posible. O sea que entre dos opciones pues podemos adaptarnos a la que tenga una fiscalidad un poquito más benévola, ¿no? Eso es posible dentro de la más absoluta legalidad. Pues evidentemente lo que intentamos es que nuestros clientes no paguen un impuesto que da mucha rabia pagar, no sé si sabéis cuál es, que es el impuesto a la ignorancia, ¿no? Entonces, ese es el peor. Ese a mí me mosquea pagarlo, ¿no? Es un impuesto, joder, la ley del impuesto a la ignorancia no está muy definida, pero existe, ¿no? Y hay gente que paga impuestos, pues a veces de manera... Por no haber hecho una estrategia anterior. Sí, o por desconocimiento, no aplica exenciones que aplican, no aplica bonificaciones, no aplica tipos reducidos. En general no planifica. Cuando no planificas algo, pues joder, no suele salir bien, ¿no? Y sobre todo las pymes, ya no te hablo pymes, te hablo de autónomos pequeños que tienen su gestoría de toda la vida, que le cobran 50 euros al mes y tal, y luego los ves. Ese es un debate también, ¿no? Al final en esta profesión, lo digo siempre a los alumnos, hay la gestión y el asesoramiento, ¿no? Tú cuando gestionas,
Cuando presentas un modelo, cuando presentas unas cuentas anuales, estás gestionando. El gestor es imprescindible en una compañía. Es el que presenta en plazo los modelos, pero el tema es si alguien se ha anticipado a lo que estás trasladando ese modelo. Eso es el asesoramiento. Es el anticiparte a la obligación de tributar. No es lo mismo gestionar que asesorar. Se paga mucho más la hora de asesoramiento que la hora de gestión. ¿Vale? Por eso hay tantísimas gestorías súper necesarias, pero que no se pueden permitir pues tener perfiles profesionales como los que tenemos, grandes despachos y Big Four, ¿no? Lo que genera valor añadido es el asesoramiento, es el anticiparte y es el planificar, ¿vale? Y lo que te permite tener carreras profesionales de cierto éxito, pues es eso, es conocer muy bien la norma, anticiparte y acompañar. Pero ¿te ha pasado? Ha venido una empresa... Sí, ¿no? Amazon. No. Claro. Pero te vienes a buscar alguna potente. Empresa y particulares, pues no es la puerta a la que llamar, ¿no? Quiero hacer 5 empresas ahí para perder el rastro, para no sé qué. No, porque pensadlo vosotros también, ¿no? O sea, ¿qué tienes que ganar? Sí, no tiene sentido. No. En tu yo, de no tiene hecho, sentido. En nuestra reunión fue lo primero que dije. O sea, yo lo que más valoro en este sector, en el mío, que es empresario, es en dormir tranquilo. O sea, yo prefiero ganar 1000 veces menos y dormir tranquilo, no estar preocupado. Por ejemplo, hoy me llegó la agencia tributaria a la oficina. Sí. Hoy me llegó la agencia tributaria, pero era simplemente para, darme de alta en el ROI, que tienen que venir por la oficina para ver que es una empresa y tal. Pero yo estaba totalmente tranquilo. Me miraron como los de la oficina así, yo... A ver, o sea, sea lo que sea, no pasa nada porque hago las cosas bien, entonces me da igual. Sí, la relación con la gente tributaria hay que normalizarla, son la mayor parte de los profesionales. Si lo haces bien, yo entiendo que la gente que sabe que lo hace mal... Hay una obligación también de ser muy estricto en la fiscalidad de las empresas porque, está en juego la recaudación tributaria, está en juego, al final el único ministerio que ingresa es el de Hacienda, el resto gasta fomento, educación, sanidad. Entonces, esa gente tiene la obligación de maximizar la tributación, ¿no? ¿Qué pasa? Pues cuando a veces se cruza una línea roja, pues hay que levantar la mano, ¿no? Pero... Sí, pero, o sea, me refiero, al final también, como por ejemplo el caso de los de Cuéntame cómo pasó, ¿no? La serie esta que fue muy... Al final tú piensas que imagínate Pablo, con su agencia tributaria, con la agencia tributaria no hay problema porque su asesoría lo hizo todo bien, pero al final llega ese fiscalista que te hizo malas cuentas por tal y estás tú frente al juez declarando, ¿sabes? Bueno, como asesores tenemos una responsabilidad también. Esa es la cuarta parte que te decía. Yo no tengo ningún interés en asumir responsabilidad de una decisión en la que no creo y que no comparto y no voy a tomar yo. Pero los asesores también tenemos ahora una responsabilidad por hacer un mal ejercicio de nuestra profesión, con lo cual no tienes absolutamente nada que ganar. Insisto, estaréis haciendo algo contrario a lo que... Tienes más que perder que ganar. Sí, yo he estudiado para hacer las cosas bien. Es como si eres nutricionista. Pues no sé, le recomiendas a tu... No, si te pinchas esto, igual lo que comas... Que se le echa Coca-Cola, pues chico, pues si te paga y por hacerlo bien, pero es que no es porque ahí qué pasa, por ejemplo, en los casos estos de futbolistas que van a juicio y demás y que todos dicen lo mismo, que no sabían nada, que yo me creo que mayor parte de ellos no tenían ni idea. Probablemente. Hay quien es responsable. O sea, está claro que una responsabilidad es de ellos porque tienes que enterarte de lo que hacen. El contribuyente, por supuesto, y el asesor, pues también si se puede. El fiscalista ahí tiene... Si se puede probar una mala fe o una finalidad claramente ilusoria de evasión fiscal, por supuesto. Sí, por eso en estas firmas no solemos trabajar demasiado con lo que llamamos contribuyentes de riesgo, ¿no? Que es gente que tiene notas, ¿no? Que tiene una cierta tentación, tiene ¿no? LCs montados por ahí, esas cosas. De no pagar lo que tiene que pagar, ¿no? Y al final, esto va también a hacer trabajo didáctico, que la gente sepa que los impuestos valen para algo. Insisto, luego habría que fiscalizar más el gasto probablemente, ¿no? Pero... Yo creo que el gasto y también la represión, entre comillas, que tiene la agencia tributaria al final, sí o sí te van a investigar. Sí. Pero al final parece que cuando investiga una empresa o no sé si habéis tenido, pero bueno, yo con una de las empresas que tengo y tal, tuvimos, y es que parece que eres un delincuente. Sí, a veces lo intentas hacer bien. La actitud de la administración ya va predispuesta a que va a inspeccionar a un mal contribuyente, ¿no? Yo entiendo que haya gestión y que haya inspecciones, ¿no? Y que se compruebe claro. La fiscalía de empresarios y de personas físicas, pero probablemente ahí la relación administración-contribuyente, pues en los últimos tiempos, por múltiples motivos, pues se ha deteriorado un poco, ¿no? Sí. Lo que no tiene sentido es cuando denuncia la agencia tributaria
¿no? Te denuncia porque crees, bueno, que has hecho mal 2 millones de euros, ¿no? Que has habido impuestos 2 millones de euros. Ahí tú, para poder hacer una reclamación de, oye, yo lo he hecho bien, tengo que poner 1 millón de euros, ¿no? Tengo que poner el 50% para poder reclamarlo. Sí, no, bueno, más que 1 millón, tú tienes que pagar lo que hayas dejado, lo que presuntamente hayas dejado de pagar. Primero lo pagas y luego reclamas. O avalarlo para Claro, pero es una barbaridad. O sea... Sí, y a veces los tiempos, pues bueno, pues los tiempos son de la rápidos, justicia no son los rápidos que debiera, y te pasas varios años con un aval, con un coste financiero importante, Potente. o habiendo sacado de tu bolsillo un dinero para pagar una cuota que tú crees que no procede pagar, ¿no? Que luego igual no tienes que Es pagar, más, te devuelven lo que hay sea. empresas que ya por no tener esa deuda o ese aval, ya como que llegan a un acuerdo con la agencia tributaria Sí, y dicen, vale. mira, prefiero pagar Sí, y a aunque veces- yo sepa que tengo razón, pago y listo. Sí, a veces. Es que como eso es más- lo que no Porque puede los ser costes, Claro. los costes de tal, igual se te van más, porque Sí, te va más tiempo. eso ¿no? es habitual. Entiendo. Claro, pero no tiene sentido porque ahí entonces, o sea, aún por encima, sabiendo que los agentes de, o sea, bueno, los de la agencia tributaria llevan comisión cada vez que... Sí, hay una parte Vamos, variable. yo si fuera agente de la agencia tributaria, estaría... Sí, hay una denunciando parte empresas, variable. tío. Bueno, pero bueno, me parece, es decir, eso ya es una opinión, ¿no? Me parece, joder, que al final una persona que es productiva en su trabajo y tal, pues tiene que tener un reconocimiento. Yo no creo mucho en el sistema de variables porque es perverso. Ya. Y al final, Claro. sobre todo, Pero ellos- generas la duda y yo sí que pongo la mano en el fuego que la mayor parte de la gente que no la he encontrado, pues a ver, es gente que sabe cuál es su función y evidentemente intentar recaudar, intentar regularizar. A ver, y casos que me hayan parecido extremadamente dañinos para la imagen de la administración han sido pocos. Hay, por desgracia, pero también es cierto que del otro lado, poneros en la piel de un inspector de Hacienda. La No, no. cantidad de asesores, de contribuyentes, Que le intenta meter goles por las cuadras y, Ya. y al final ellos tienen que tener, tienes que analizar X empresas al mes, entiendo. O sea, al final. Sí. Y el variable también entiendo que tiene que estar, bueno, no sé si es bueno Sí, o no que a esté, ver, pero tiene que estar Es un por el incentivo simplemente hecho de hacerlo bien y productividad, no, hacerlo bien. A ver, no sí, pues ahí, te la duda no es el variable, no, pero bueno, insisto, cada uno tiene nuestra opinión, ¿no? La duda es, joder, si ese variable se puede obtener a cualquier precio, ¿no? Incluso haciendo las cosas mal, con una cuota que claramente no debería haber sido regularizada y que un tribunal tumba años después, si ese variable se ha consolidado, que sí, joder, pues no parece que sea muy normal, ¿no? Pero bueno. Ahora, al final, profesionales como tú, ¿vale? No es porque estés aquí, pero que transparentes, legales, no sé qué, ya no quedan muchos. Al final, Bueno. o hay muchos sí, pero al final en las redes está lleno, Otra ¿no? parte. De youtubers, de hace Por eso millonario, estoy hace no aquí. sé qué. Pues estás aquí, lógicamente. Ya Hace millonario, gana 30K al mes, no sé qué. Sí. Vente a Andorra a vivir. ¿Cuántos impuestos saca España? No sé. Sí, pero. Le pongo un pero, Sí. ¿no? Entonces, ¿qué opinas de esas personas que se van a Andorra, que se van a otro, Pues no lo en este comparto. caso a Andorra? No lo comparto. Pero bueno, es una opinión mía personal, ¿eh? Eso ya Ya. es de Marcos Piñeiro. Sí, sí, sí. O sea, yo creo que desde luego alguien que está formando a futuros fiscalistas, ¿no? Y entre ellos futuros inspectores de Hacienda. Tengo algún alumno, oye, pues que ha opositado de que ya está ejerciendo como inspector de Hacienda, ¿no? La finalidad de Hacienda es la que es. Y es, joder, intentar que tengamos un gasto público razonable. A todos nos gusta que nuestros padres cobren la pensión a final de mes. A todos nos Sí. gusta tener buenas carreteras. Nos quejamos cuando esperamos media hora en el hospital. Yo creo que hay que viajar también. Ir fuera, ver cómo funciona en otros países, ver cómo funciona la sanidad fuera de, Ya. decir, de la Unión Europea, fuera de España incluso, ¿no? Y también ser capaces de valorar lo que hemos construido entre todos, ¿no? Entonces, claro, eso que hemos construido entre todos, un esfuerzo, un sacrificio, yo creo que lo estamos empezando a destruir y me da pena, me da pena. Entonces, yo como ciudadano, no como asesor fiscal, no estoy para nada de acuerdo en ese tipo de decisiones, ¿no? Sí, Pues son sí, decisiones sí. humanas al final. Incluso hablamos de la gente que efectivamente se va, y vive en otro Sí, país sí. por un tema fiscal. Yo creo que no hay mayor riqueza que vivir donde te da la gana. Qué Y de bueno. irte a tomar una caña donde te da la gana y de hacer la vida que tú quieres y no la que la agencia tributaria te impone. Cuando tomas una decisión de residencia fiscal de residencia basada en la fiscalidad, Fiscalidad. yo creo que no eres muy afortunado, Qué bueno. sinceramente. Entonces, Este es el flip viral, ¿sabes? hay que vivir Bueno, sí. donde uno quiere y no donde la agencia tributaria decide que quieras vivir. Sí. Si no, no tiene sentido. Esto al final, o sea, yo he querido toda mi vida desarrollar mi carrera profesional en Galicia.
Oye, por supuesto que me han ofrecido más. Claro, pero hay gente que no está atada tampoco a España, ¿sabes? Que, bueno, Ya, si es de aquí, pero tampoco entonces, está muy feliz en pero su... entonces ya no es un debate fiscal, es un debate, oye, pues yo me quiero ir a vivir a Ya. Sí, Andorra. Chico, Bueno, pues un cúmulo de cosas, pero sí. yo tengo la sensación Pero de todo el mundo que acaba esa- volviendo. O sea, yo lo que veo es que sí, todo el mundo nos con lo vamos cual a la decisión- Andorra y la tal, decisión pero bueno. muy buena no es entonces, ¿no? Pero si vas, pero al final vuelves... Por eso, sí, sí. Yo es que no acabo de creerlo, salvo, oye, que tengas la convicción de que por lo que sea, pues te decides ir a vivir a Portugal. Si nadie es un presunto Es que era Portugal también. evasor fiscal por irse fuera. El tema es el motivo, la finalidad, la realidad, ¿no? Lo que no quieres es ser residente fiscal en un país, pero hacer vida en otro, ¿no? Ya ha habido series de televisión, ¿no? Más o menos... Y luego van en coche potables, para ¿no? que no vean la frontera, van en coche que no es suyo, hacen cosas ahí, hacen brujulean Si de ya alguna tienes que hacer forma. trampas, ya no compensa. Claro, por eso digo brujulean y digo yo, ostras. Es como la gente que contrata en B y demás. Si tienes que hacer trampas en el negocio, Ya, está no, bueno, no tiene ¿sabes? sentido. Y es que, a ver, hay profesiones y profesiones, ¿no? La mía implica, cuando me meto en cama por la noche, descansar. O sea, sí que necesito un puntito de claridad mental, de capacidad de pensar, de tener, entonces necesito estar súper descansado para tomar buenas decisiones, ¿no? Ya. Si estás ya con historias, con temas que te quitan la tranquilidad, ¿no? Y lo veo un empresario que está pendiente en si pasa 182 o 184 días y le van a pillar por ir Sí, al... sí. Ya, No sube pagan una- con tarjeta no sube en el una país. foto ella, Pues, no paga, es o que le no- manda una tarjeta aquí a la Claro. madre para que pague Claro. ella aquí, no sé Yo qué. no sé si tomarás buenas decisiones luego de negocio en tu día a día, Ya, no porque tiene sentido. estás Ya. dedicando tu tiempo a algo que no genera valor. Qué bueno. Mi bueno. opinión, Pero Sí. dicho lo cual, y qué respeto absoluto a la gente que toma esa decisión, pero luego tiene sus consecuencias, ¿no? Si te vuelves, bueno, pues igual tienes, ¿no?, que regularizar tu situación. Tenemos casos muchísimos, ¿no?, Sí, de este estilo. Un ¿no? montón. Entonces, bueno, también es verdad Deportistas, sí. que, a ver, el mundo ha cambiado, hay profesiones que sí que se pueden realizar desde, o sea, la presencia física no es tan importante. Y a ver, la economía ha cambiado. Por ejemplo, la ley del IVA pues tiene muchísimos años, desde el año 92. Claro, la economía ha cambiado muchísimo desde el año 92. La línea de patrimonio es del 91, tiene más de 30 años. Yo sí que tengo la sensación de que la normativa fiscal no ha acompañado a la evolución de la economía, a la evolución de Ya no de solo las la fiscal. profesiones, ¿no? Todo es mucho más digital, global, complejo. Probablemente vivamos en mundos distintos, ¿no? Pero ya no solo la fiscal, yo creo que todo el tema que acabamos de hablar de impuestos, mejorar la sanidad, no sé qué, tú ahora tienes un montón de softwares, de cosas tal, y tú vas a una sanidad pública, un taxista, ostras, si Uber, por decir una marca, puedes coger un taxi y tal, porque un taxista aún a día de hoy, Sí. ¿sabes? Al final yo creo que el Estado, pues esos impuestos, que es importante recaudar, no los están Probablemente no. llevando, creo, sin tener Probablemente tampoco no. aquí... No, probablemente no, pero también Saúl tenemos la convicción de que no recaudando no solucionamos el problema. No, ¿Sabes? O sea, totalmente. Es que... Muy bien, el dinero. Si ya gestionando mucho cuesta que llegue a donde debería llegar, gestionando menos te puedes imaginar, ¿no? Ya es economía de guerra y ahí... A pues, mí lo que me fastidia no es eso menos, es ponerlo en... estoy siendo políticamente correcto porque lo creo, ¿eh? No es Ya, no estás porque... Bueno, me conocéis. Esto lo hablamos antes, No, me conocéis, no es una pose, ¿eh? Quiero de verdad, a mí me encantaría que mi padre, que me acaba de jubilar, pues cobre su pensión toda su vida, ¿no? Creo que se lo Sí, ha ganado sí. currando 45 años como un león. Sí, pero al Pues final, que quiebra claro, el sistema, tampoco lo veo, ¿no? pero si ahora tú ves a futuro una planificación, o tú te planificas, lo que hablamos siempre, a futuro, porque tengo que ver para pagarme los impuestos y demás, y digo, hostias, que Ya, pero estamos vamos a hablando- tener estamos nosotros hablando- pensión. Estamos hablando de otra cosa, de planificar, o sea, lo que hablábamos antes, de tener un escenario fiscal, joder, dentro de las opciones que tenemos, joder, pues que sea lo más suave posible. No estamos hablando de irnos a otro país o presuntamente irnos a otro país. Joder, pues estamos aquí y me puedo aplicar la deducción por donativos porque he donado 200 millones a Cáritas. Hombre, pues joder, no hacerlo, yo tampoco lo entiendo, ¿no? O sea, al final, lo que nos intenta plantear la administración, que yo no lo comparto, y hay libros que os recomendaré sobre esto, es de ser un buen contribuyente, o la ética tributaria, ¿no? De pudiendo elegir dos opciones, elegir siempre la que tiene un coste fiscal mayor. Joder, pues yo eso tampoco lo comparto, ¿no? Si tengo opción dentro de la legalidad de adaptar mi No tener fiscalidad tanto coste fiscal. a una manera de actuar, pues yo creo que tiene sentido. Por ejemplo, las empresas que invierten muchísimo I+D, innovación tecnológica, ¿no? Si hay incentivos fiscales para beneficiar la I+D, la innovación tecnológica, hombre, pues me parece de sentido común aplicar ese tipo de beneficios, ¿no? Muchas empresas lo hacen.
a través directamente, a través de agrupaciones de interés económico, bueno, de manera muy diversa, ¿no? Si se puede hacer, yo tampoco veo demasiado normal perseguir a empresas que se aplican incentivos fiscales como estos, ¿no? Porque realmente la norma está prevista para que esas empresas paguen menos impuestos a cambio de invertir en I+D e innovación tecnológica, ¿no? O invertimos ahí o somos Kodak, ¿no? El ejemplo de Kodak no sabéis, ¿no? Se quedaron en la foto tradicional y eran el monstruo, pues ahora... o Nokia en muchos casos, ¿no? Claro, al final tú pones el hormiguero un día por la noche y critican unas personas, digo que ese programa, ¿no? Sí. Joder, es que Amancio Ortega metió no sé cuánto en sanidad, lo hizo porque fiscalmente tiene un beneficio y tal, pero es que está donando mucho para la sanidad, que no estoy criticando creo que ahí no hay debate, ¿no? O sea, nos interesaría tener 10 Amancio Ortega en el medio, ¿no? O sea, no hay debate, es un tema. Sí, pero al final el debate es que mira cómo explota la gente, no sé qué, pero al final hay muchas críticas y muchas... Hay mucho desconocimiento, hay mucho populismo también con eso. Y mucho hipócrita. O sea, yo lo que veo también es que los primeros que, por hablar de lo de antes, que critican a la gente que se va de España, pues eso, youtubers Andorra, etcétera, etcétera, son los primeros que son peluqueros o charcuteros y por favor págame en billete, en cash. Sí, que me cobran una comisión. Tal. Sí. ¿Qué va a pasar con ese dinero? Que no lo voy a declarar. Entonces, claro, o sea, criticamos a los que se van de España, pero en mi propio negocio yo intento pagar los menos impuestos posibles. Es la misma. O sea, intentar no aportar impuestos. Yo no lo he criticado, simplemente digo que yo... No digo por ti. O sea, tú no creo que puedas cobrar... Es un debate, yo no lo digo, simplemente yo no lo comparto. Y tengo esa máxima de que la mayor riqueza es hacer lo que quieres donde quieres y rodeado de la gente que quieres. Si no, Amancio Ortega pues sigue viviendo donde quiere, rodeado de la gente que quiere y veraneando donde quiere y podría haber adoptado otras medidas. Pues aquí no lo tenemos, ¿no? Entonces creo que también al final tenemos que buscar referentes y gente, joder, que sea consistente, o sea, que lo que dice se parezca mucho a lo que hace, ¿no? Porque al final el discurso dura, pues eso, el charcutero que decías es que dura 2 minutos la conversación, ¿no? No es de mejor condición que la persona que ha decidido cambiar su residencia fiscal. ¿Y cuál es ese país que dices tú? Este país es a día de hoy, porque siempre se habla de Dubái, de Andorra. Pues mira, a mí me hablan muchísimo, pero por República Dominicana se puso de moda. Porque hablando con compañeros de otras firmas, sobre todo los países de Middle East, ¿no? De Qatar, Dubái, todos estos, veo un régimen fiscal para persona física muy interesante, ¿no? Pero claro, ¿cómo está ahora? Ya, justo Dubái. Yo viviría en Nigrán toda mi vida pagando una barbaridad, porque no, quiero decir, por una, porque quiero vivir en Nigrán y dos, porque considero que es un privilegio vivir en España a día de hoy. Y creo que estas cosas al final también nos abren los ojos, ¿no? Hay muchísimos paraísos fiscales, ¿no? Ya, pero yo creo que como aquí, en pocos sitios, Portugal es suya, pero no digo nada nuevo, ¿no? Portugal tiene un régimen interesante. Sí, que hay países de nuestro entorno, sobre todo. Es una muy buena pregunta la que hacéis, ¿eh? Y yo respondería, como buen gallego, ¿de qué momento vital estamos hablando, no? Pongamos un ejemplo. Tienes 25 años. No es lo mismo una persona que ha tributado mucho, ha generado muchas rentas y ahora tiene un gran patrimonio que una persona que está generando rentas, ¿no? El momento vital es importante. No en muchos países de nuestro entorno existe el impuesto al patrimonio, por ejemplo, o el impuesto a grandes fortunas, ¿no? Pues a lo mejor un país donde de nuestro alrededor donde ese impuesto no exista, pero insisto, al final es un problema el 1% de patrimonio para ir a vivir a Irlanda. Yo lo que veo no es sino el momento vital, que también, sino también la profesión. Al final, las mayorías de profesiones que se van son profesiones que pueden trabajar tanto desde aquí como pues teletrabajar, todo online, y al final ellos... Bueno, la nuestra, por ejemplo, teóricamente la podrías ejercitar, no desde la manera en la que yo la concibo, que es contacto con la empresa, tocando mucho cliente, ¿sabes? Al final, esta profesión, yo de las mayores oportunidades profesionales que he tenido y de las mayores operaciones y éxitos han sido tomándome un café con un cliente. Yendo allí, tocando cliente, entendiendo sus necesidades. Eso, por un Teams, en el Teams se pierde lo más importante, que es el inicio y el final de la conversación, ¿no? Entonces, ¿puedes ejercer la profesión? Sí. ¿Se puede operar a distancia? Pues supongo que sí, también. No sé, yo es que mis clientes
los operarios tienen que estar en una cantera, en una fábrica de procesado de pescado. Claro. Entonces, joder, me parece un poco hipócrita también, ¿no? Pero tener una renta alta y que al final, joder, la base de la economía tenga que estar fichando y trabajando en fábricas, ¿no? No sé, yo soy de familia obrera, con lo cual se nota también un poco. Como nosotros, así que... Imagino que ahí eso te va marcando también. Y eso, claro. Pues eso, que tu padre se levanta todos los días a las 6 de la mañana, que curra como un león. Y tú ahora, ¿sabes? Pues con una posición privilegiada dando lecciones de cómo... Pues no, sí, pero tampoco... Pero es lícito, o sea, si tú quieres ir y vivir allí porque te apetece, o sea, yo también lo entiendo, o sea, me refiero. Sí, eso, yo lo veo una decisión vital, ¿no? Más que... otra cosa, pero bueno, luego hay que ser consistente también, ¿no? O sea, quejarse de que en España funciona mal, ser un youtuber, ¿no? Y quejarte de que no te van a recoger a Dubái, pues chico, igual hay otras prioridades aquí que fletar un vuelo charter, ¿no? Para traerte de vuelta a España. Es un chascarrillo, pero el otro día también en redes, ¿no? Joder, son cosas que al final, bueno, nos valen para ejemplificar un poco lo absurdo, ¿eh? No quiero estar aquí, pero cuando tengo un problema... me vuelvo. Joder. Yo creo que no es consistente el discurso, ¿no? Y esto al final va de pagar impuestos, ¿no? Lo que sí, y eso es un tema, yo lo comentaba por hablar una vez, ¿no? Tenemos que ver también cuál es la contribución en España, ¿no? Estamos viviendo años de recaudación fiscal récord. Pero estamos duplicando recaudaciones de IRPF respecto al 2007, al 2014, pues porque la economía, los precios suben, los salarios suben y en un impuesto que es progresivo, si no adaptas las bases de tributación a los incrementos de los salarios y del sueldo, pues el Estado recauda más de IRPF, ¿no? Que es una realidad. Entonces, bueno, ¿deberíamos deflactar el IRPF? Pues probablemente sí, ¿no? O sea, no tiene sentido que una subida salarial para adaptarla al nivel de vida, el principal beneficiado sea Hacienda, ¿no? Eso es otro debate. Pero ya no son debates de si pagamos o no pagamos impuestos. Joder, es normal que la recaudación de IRPF sea el doble en 2026 que en 2014 o en 2007, cuando íbamos... Joder, tengo la sensación de ser un país en crecimiento económico, pues probablemente no. Yo para mí el debate es ese. El debate abrirlo por ahí, ¿no? O sea, de esa persona que te viene, ¿no? Te dice, joder, me subieron el sueldo, pero ahora parece que gano menos, porque me subió mi IRPF y al final solo me ha subido X. Sí, esa persona no sabe que el IRPF es un impuesto progresivo, que a más renta, más tipo de tributación, al final... Pero como te suben el bruto, no te suben el neto... Falta un poquito de cultura fiscal y financiera. Porque la gente dice, no, es que si gano 1.000 euros más, paso a otro IRPF, pero lo que no sabes es que es solo de cuando te pasas, no del anterior. Claro. Del anterior vas a pagar lo que ya estabas pagando. Falta cultura fiscal. Pero hay una parte nuestra también probablemente como colectivo profesional de no ser lo suficientemente didácticos a la hora de explicar esto pues abiertamente pues en asociaciones, o sea, yo por ejemplo me parece grave acabar ¿cómo se llama ahora? Bachillerato. La ESO y bachillerato. Sí, ambas. Hay que salir de la ESO sabiendo. Soy muy mayor, joder. Acabar, bueno, con 18 años, lo que sea, ¿no? Y no tener esa cultura financiera que es el IPC, que es, no sé, me parece... No saber ver una nómina. ¿Sabes? Eso me parece grave, ¿no? Porque al final le dedicamos muchísimo tiempo a estudiar temas que probablemente son mucho más accesorios, ¿no? Y esto que es importante, pues joder, hoy en día, ¿no? Tener una cierta cultura financiera es importante. Y la cultura fiscal, joder, saber más o menos cómo funciona el IRPF, hombre, a mí me parece importante, ¿no? Y notas que falta. No, sales sin saber lo que se me parece. O sea, ya no lo que vas a pagar, sino no sabes. O sea, que empiezas a trabajar y de repente acaba el año y te dicen, oye, que has pagado tanto IRPF y aún tienes que pagar más por cualquier cosa. La renta o... Eso es cierto que es un déficit de cultura fiscal, ¿no? En España. Probablemente no se explique lo suficiente, pues es un debate. Abrir un melón ahora de deflactar el IRPF. Sí. No se puede pasar horas aquí. No, pero incluso como sociedad, ¿no? Al final, en un momento preelectoral saldrá, pero justo ahora, de hecho, no sé si estáis viendo la prensa actualizada, el debate fundamental es si desarrollamos incentivos fiscales pues para que las empresas y las familias pues puedan digamos superar un momento donde se incrementa el coste de hidrocarburos, de la energía, de la electricidad, pues todo eso al final se suele hacer con paquetes fiscales, ¿no? Que la gente a veces no entiende. Pero bueno, al final la fiscalidad es una herramienta para que tu bolsillo a final de mes, bien sea el IVA, bien sea IRPF, bien sea ayudas directas, pues ese es el debate que hay a día de hoy. Es un debate sobre fiscalidad.
Claro, pero al final lo que está pasando yo creo también es como esa fiscalidad no se está optimizando, no hay recursos, no se invierte, no se cambia. Recursos hay. Digo recursos dentro de... Al final mucha riqueza se está yendo, porque dice, pues joder, yo lo que hago es me voy a una empresa o monto mi empresa, mi sede en Holanda, o me voy a mi sede no sé dónde. E incluso están vendiendo mucha marca España, ¿no? Mucha empresa constituida ahí que entran fondos, compran... Yo creo que hay un tema marketingiano. Yo no noto que se esté yendo tanta gente como hay una parte muy de nada. Yo creo que hay una leyenda urbana de no porque es imposible que se esté yendo mucha gente cuando cada año batimos el récord del anterior de recaudación fiscal. Pero vendiendo, sí, ¿no? Se está vendiendo mucha empresa a fondos extranjeros. Sí, pero una cosa es de quién sea el capital social de una compañía, que eso sí, pero eso no es por un tema fiscal, es por un tema de relevo generacional, es por un tema de que hay mucha empresa familiar. Pues que los abuelos la fundaron, los hijos la mantuvieron y los nietos pues no quieren sufrir lo que ha sufrido la primera generación, ¿no? Que es lícito también. Sí. Es más por eso que por un tema desde mi punto de vista, de presión fiscal. Entonces, estamos recaudando más que nunca. A mí no me cuadra, ¿no? El tema de que estamos perdiendo contribuyentes, habrá uno que se haya ido fuera, ¿no? Que hace también ha subido, ruido. Es lo que dices tú, también ha subido todo. Es decir, por ejemplo, el ITP de las viviendas, al final ha subido un montón la vivienda. Cuanto más se compra-venta, pues más ITP. Bueno, sí, eso en Caliza lo han bajado un poquito el tipo, ¿no? Pero claro, un tipo más pequeño, sobre una magnitud más alta. Más alta es eso mismo, sí. Está claro. Y luego, bueno, antes hablaste de las nuevas, cosas que están saliendo en la tele y demás. Salió ahora que somos el único país de Europa que a los autónomos que facturan menos de 80.000 euros al año o algo así se le exige el IVA. Ya. Eso es realmente cierto. O sea, los demás países... Yo creo que sí. Sí, al final es generar una carga administrativa, ¿no? Y burocrática a un profesional que debería estar pendiente de pues eso, si tenemos falta de mano de obra en construcción, ¿no? Que la sufrimos, ¿no? Falta de mano de obra en un montón de oficios. Joder, pues que esa persona le dedique 2 horas al día a temas de facturación, a temas de contabilidad, a temas de enviarle facturas a su gestoría, yo creo que no tiene mucho sentido, la verdad. Pero bueno, también tenemos una especie de régimen extraño que cada año vamos prorrogando ese régimen de módulos, ¿no? Todos sabemos lo que hay en el régimen de módulos, pues digamos que lo que se tributa y lo que se genera, siendo generosos, no es demasiado coincidente, ¿no? Y es un régimen que se sigue prorrogando todos los años. ¿Por qué? Pues porque hay un montón de pequeños autónomos, pequeños empresarios en régimen de módulos, ¿no? Construcción, pesca, un montón de profesiones, ¿no? Asociadas al régimen de módulos. ¿Por qué? Bueno, pues tiene sentido echarle una mano a un contribuyente pequeño y que no necesite gastarse dinero en un asesor fiscal, en abogado, bueno, pues sí. Entonces, sí, en otros países esto sí es cierto que se agiliza un poquito más. Se da más, en general se da más ayuda al emprendedor. Desde mi punto de vista, hablando con gente, con otros compañeros de EY, es cierto que hay demasiada burocracia en la Unión Europea en general y en España en particular probablemente, ¿no? O sea, desincentiva mucho el ser empresario porque tienes una cantidad de burocracia laboral, administrativa, fiscal, que al final no casi decía, joder, a lo mejor estoy mejor por cuenta ajena. ¿Sabes? Eso es, yo creo que es peligroso, ¿no? El número de autónomos que cada año pierden su tejido productivo es peligroso. Ya, y son tan necesarios. Son súper necesarios, ¿no? Al final, nosotros asesoramos a grandes compañías, pero yo creo que son como mucho el 5 o 10% del tejido productivo. El resto son pymes y autónomos. Y esos no pueden tirar la toalla, no pueden pensar que esto es un infierno administrativo y burocrático, ¿no? Pero al final pierdes el foco en lo importante, que es tu cliente, tu servicio, tu producto. Entonces, qué bueno. Vale. Bueno, yo creo que podemos pasar, porque teníamos varias preguntas, pero yo creo que nos estamos hablando bastante. Entonces, yo creo que podemos hablar del tema holding, que es algo que yo creo que a toda la comunidad le interesa y que, bueno, eso ha salido en redes sociales, en el anterior podcast lo hablábamos con Tomás, pero creo que alguien con tu puesto creo que es el mejor indicado para comentar exactamente qué es una holding y cuándo se debería montar. Vale. Pues una holding es una sociedad absolutamente normal, limitada, normalmente. SL normal, ¿no? SL normal. Que básicamente tiene que tener detrás una empresa. O sea, una holding es una empresa. ¿Vale? Tiene que haber una vocación empresarial detrás de la decisión de una persona física de vehiculizar parte de su actividad profesional a través de una sociedad. ¿Vale? Si no tenemos una visión de empresa, si no queremos desarrollar
un proyecto empresarial no podemos tener una sociedad holding porque no tiene ningún sentido a nivel fiscal. Vale, al final una sociedad holding es una sociedad donde pues pongo en común trabajo y capital, ¿no? Medios económicos, medios materiales para desarrollar una actividad, prestar servicios o producir bienes, ¿no? Y eso con una finalidad empresarial, ¿vale? Y eso aterrízalo a un lenguaje más... Sí, pero es importante saber que detrás de una holding tiene que haber la visión de un empresario. Es decir, si no queremos desarrollar una actividad empresarial, no tiene sentido que montemos una sociedad holding. ¿Por qué? Porque va a ser una sociedad sin sustancia, sin actividad económica y que a la administración tributaria no le va a convencer los motivos por los cuales esa decisión de crear la holding fue tomada pues, por una persona física. ¿Vale? Entonces, tiene que tener actividad económica, importantísimo, del sector que sea, financiero, inmobiliario, industrial, servicios profesionales, ¿vale? Y tiene que haber una ordenación de recursos. Es decir, una persona física con su teléfono móvil y su ordenador es muy difícil que sea una sociedad holding. Vale, eso puede ser una sociedad profesional. Y las sociedades profesionales sabéis que a raíz del tema de los futbolistas y tal, pues hay una norma de valoración que te dice que el 75% del beneficio de la sociedad profesional se le tiene que transparentar al socio o persona física. Vale, no es lo mismo sociedad profesional que sociedad holding, para empezar. Vale, la sociedad profesional es aquella donde básicamente la persona clave es el profesional que genera ingresos que son facturados por la sociedad profesional y que luego hay que subir a la persona física en un mínimo de un 75% el resultado. ¿Vale? Eso no es una sociedad holding, es una pregunta súper habitual. Eso es una sociedad profesional, donde hay actividad económica, pero que tiene que transparentar a la persona física que está detrás, ¿no? Médicos, dentistas, asesores financieros, etcétera, ¿no? En la holding tiene que haber una vocación de desarrollar una actividad económica, ¿vale? Y de centralizar en esa sociedad varias actividades económicas. ¿Vale? Tiene que haber una lógica empresarial. Es decir, si yo tengo varias actividades empresariales a nivel persona física y las quiero organizar de una manera más eficiente desde el punto de vista sucesorio, desde el punto de vista mercantil, desde el punto de vista fiscal, desde el punto de vista de buscar nuevos inversores, tiene sentido vehiculizar eso a través de una única sociedad. ¿Vale? Porque organizativamente tiene sentido. ¿Vale? Participar en una única sociedad, compartir recursos en una sociedad y que esa sociedad le dé servicios a varias sociedades, a una o a varias sociedades. ¿Vale? Si el motivo es el que puedo intuir, ¿no? Que me preguntáis si es un motivo fiscal, pues no tiene mucho sentido. Por las sociedades holdings y actividad económica las están regularizando con razón la administración tributaria en casi todos los casos, ¿no? Claro. Vale. Tanto la sociedad como cómo llevo a tener esa sociedad, que eso es otro tema que comentaremos luego, ¿no? Entiendo que una holding es dueña de otras empresas. Eso es. Esa es la holding. Eso es. Esa holding tiene que tener actividad empresarial, no solo tenedora de... Es prestar servicios de apoyo al día a día de las compañías, servicios de apoyo a la gestión. Esa holding puede tener inmuebles, gestionar y tener alquileres, puede prestar servicios de otro tipo, ¿vale? O sea, tener una estructura a través de la cual gestione el grupo de empresas. ¿Vale? Si pedís una empresa de reformas, una empresa de alquileres, una empresa de prestación de servicios de marketing, pues a lo mejor tiene sentido tener un solo contable, ¿no? Claro. Ese contable, ¿dónde lo tendríais? Vale, que la holding, entiendo. En cada una troceado o en una sociedad prestando servicios, ¿no? Claro, sí. O un gerente, por ejemplo, o un gestor de alquileres. Entonces, ¿tiene sentido económico eficientar y optimizar mi coste de estructura a través de una sociedad? Todo el mundo. Nadie te va a discutir que en ese caso tiene sentido vehiculizar. Que tiene que dar un servicio en común a todas. Pero eso tú, por ejemplo, tienes esa sociedad, ¿no? Entiendo, esa holding, y tú tienes una empresa al 100% tuya, debajo de la holding. Uno un 20%, otro un 50%. ¿Tiene sentido? Porque si es contable no lo vas a compartir. Siempre que sean participaciones de más un 5%, aportarlas a la holding tiene todo el sentido del mundo. Financiero, fiscal, de gestión de recursos, sí. Pero esa holding no puede ser una sociedad inactiva. O sea, una sociedad holding con un piso, la casa de la playa, y que hemos visto casos públicos, ¿no? Pues eso no es una sociedad. Y tienes que tener un empleado. Sí, pero más que el empleado, que eso es un requisito un poquito más objetivo, tiene que haber una evidencia de actividad económica. Y si no la hay, imagínate que no la hay. Imagínate que esa persona acaba de hacer la actividad holding, o sea, acaba de hacer la empresa holding, perdón, y empieza a moverse las empresas y aún no tiene actividad, porque esa empresa no hay chicha. La administración te revisa 2-3 años después de constituirla. Te deja un cierto margen, pues para ver si realmente el motivo, la razón principal de esa holding es un motivo económico empresarial, y si no lo hay, si tú 3 años después sigues teniendo una vivienda alquilada a la familia y la casa de la playa o un barco o un vehículo que usas tú,
No es una holding, lo que hay es un vehículo pues para tener tu patrimonio ajeno a la persona física, pero eso no es una sociedad. Entonces, esas son las que están regularizando, ¿vale? Ya, interesante. Con bastante sentido común también, ¿no? Sí, Al final, claro. joder, la finalidad del régimen de empresa familiar, que es un poquito el que genera, ¿no?, este concepto de sociedad holding, es que una empresa se gestione mejor en un grupo familiar a través de una única sociedad y que ahí puedas dar entrada el día de mañana a la familia, que puedas pues, planificar inversiones, desinversiones, tomar decisiones en una única sociedad. ¿Vale? Hemos visto el caso de herencias mal planificadas donde pues, en varios herederos pues, al final son propietarios de un montón de sociedades y el gobierno de ese grupo familiar es muy difícil, ¿no? Es más fácil concentrarlo en una sociedad holding donde haya un pacto de socios claro, donde haya un protocolo familiar y digamos pensando en la segunda y tercera generación es lo mejor, ¿no? Claro, yo cuando hablas con un perfil emprendedor, gente que está en el mundo de las startups, claro, tú estás pensando en generar un patrimonio, no en cómo lo van a heredar tus hijos el día de mañana. Pero tiene sentido invertir y empezar a desarrollar ese proyecto empresarial con una estructura que el día de mañana va a ser beneficiosa. Pues probablemente Pues sí, ¿no? Entonces, en vez de con 45 años, ¿no? Plantearte si Hacienda te puede cuestionar el constituir una holding, ¿no? Ya con un cierto éxito empresarial, yo creo que tiene sentido entender el concepto y iniciar una trayectoria empresarial con un vehículo que sea eficiente a nivel financiero, fiscal, societario, sucesorio para el día de mañana. Yeah. Es que el problema de las redes sociales es esto, que escuchamos pues eso, a una persona que no está a lo mejor tan formada como tú explicando lo que es una holding porque lo ha visto en otro reel y luego en otro reel y lo planta él porque copia y pega y entendemos que una holding la puede hacer cualquier persona. Porque yo me he encontrado gente que tiene ni siquiera una empresa, un autónomo, que ya quiere montar una holding y no tiene ningún tipo de sentido. No sé lo que significa la palabra. No tiene ningún sentido porque probablemente si hacen números la tributación no le salga tan diferente porque al final excepto con una sociedad de nueva creación, pues tributa pues, al 25% o a tipos reducidos, ¿vale? Es decir, sí que el tipo impositivo del impuesto sobre sociedades es más atractivo, pero a esta gente le tenemos que explicar que el dinero lo tiene la holding. Para hacer la compra, para las vacaciones, hay que sacarlo vía dividendo. Y ese dividendo no es deducible para la sociedad, con lo cual es que no tiene ningún sentido. Yo a veces veo cosas que digo, ¿cómo la gente puede tomar decisiones tan a la ligera y sin madurarla, ¿no? Sí, de hecho, a nosotros nos gustaría poner un ejemplo un poco más real, ¿no? Pablo, en este caso... ¿El mío? Sí. Bueno, vamos a poner el tuyo, Pablo, porque al final Pablo tiene... Un empresario joven, de éxito. Claro. Sí, no, pero sabes que lo voy a montar contigo, eso ya lo sabemos todos. Sí. Entonces a mí me gustaría, pues, estuve pensando y dije, yo creo que puede quedar guay aquí, que cuente un poco su situación un poco por encima y ver si puede encajar, cómo no encaja, porque... Al final lo acabamos de contar y a lo que hablábamos al principio. Yo me llevo la teoría, pero ahora llevo a la práctica. No, pero eso ¿y cómo la pongo? Es un ejemplo muy bueno. Al final un chico joven como Pablo puede tener una holding, por supuesto. No hay un carnet de acceso a las sociedades holding. ¿Tiene sentido o no tiene sentido? O sea, claro, yo ahora te explico... Sí, por varios motivos. Por lo poco que sé, Pablo, y tú corrígeme. Pero al final hay una diversidad de actividades, ¿no? Dentro de... O sea, es un chico que estás invirtiendo en deporte, marketing, inmobiliario... En cada uno probablemente con un socio distinto, ¿vale? Y la financiación de esas inversiones al final, pues a lo mejor la inversión en la parte de deportiva, pues sale de la parte inmobiliaria, ¿no? ¿Tiene sentido pivotar todas esas inversiones a través de una sociedad tuya 100%, donde la capacidad de decisión de invertir, desinvertir, ampliar capital es tuya? Pues evidentemente sí. Entonces, no es tanto un tema de cuantía, o sea, evidentemente, Pablo, inviertes con la idea de que esto cada vez sea más rentable, que los proyectos se consoliden, pero la decisión la tomas tú, en tu sociedad 100%, o con que tú consideres, ¿no? Y abajo tendrás otros socios, en la sociedad inmobiliaria, en la sociedad de marketing. Entonces, tu caso es que es de libro. Tienes varias actividades, ¿no? Alguna con más o menos potencial, ¿no? Que van a generar el día de mañana, esperemos, ¿no? Resultados, ¿no? Y las quieres reinvertir. Si al final te quieres pagar con el beneficio de una sociedad tus vacaciones de verano, pues te lo subes a la persona física, tributas lo que toque y se acabó, ¿no? Sí, eso. Que lo quieres subes desde la holding, ¿no? Porque, por ejemplo, Pablo, 3, 4, 5 sociedades, las que tenga debajo de su sociedad holding. Sí. Y, por ejemplo, Pablo gana,
o sea, ¿la nómina se la paga cada una de las sociedades o la sociedad holding La le mía da un servicio se la y se la debería paga pagar solo? la sociedad holding, Interesante. porque básicamente tiene que ser la principal fuente de rentas del socio o de la familia propietaria de esa holding, ¿vale? ¿Y cómo es el gasto, cómo es la actividad de la holding? Es decir, ¿qué servicios le Les presta? paga los servicios de dirección y gestión de Pablo, dirección y de la gestión. persona que Pablo considere, de su Vale. contable, de su financiero, ¿vale? Y luego eso se refactura en función a la dedicación aproximada en beneficio de cada sociedad. Subes de nivel la estructura compartida, Vale. luego tú, de acuerdo con tus socios, pues vas repercutiendo ese gasto a tus socios, ¿no? ¿Eso tiene sentido económico? Todo el mundo. Vale, que el día de mañana, pues insisto, necesitas sacar 100.000 euros de dividendo de una sociedad para reinvertir en un local, pues eso pivotarlo a través de la sociedad holding. ¿Tiene sentido que eso pase a través de la persona física sí o sí? Cuando lo voy a reinvertir en una actividad empresarial, pues Hacienda dice que sí y el sentido común dice que no, pues al final tienes un 30% menos para reinvertir. Claro. Vale. Eso implica que tu día a día lo paga la holding. O sea, yo creo que ahí te Ya, sí. Ahí tienes que hay una separar. tarjeta que es de la empresa y una tarjeta que es la tuya. Cuando vas al Mercadona, ¿qué tarjeta sacas? La personal. Claro. Eso que parece de sentido común no lo es tanto, ¿no? Entonces, tu vida privada la pagas tú con tus rentas, que tributan el IRPF. Sí. Tu vida empresarial la canalizas a través de la holding. Vale, cuando tienes varias actividades, es que en tu caso, Pablo, no hay ningún tipo de duda. Claro. O sea, otra cosa es que tengo dos viviendas o tres, solo tengo eso, lo aporto a una holding. Bueno, eso ya no es una holding, eso es una sociedad inmobiliaria. Para matizar, ¿eh? Vale, la holding, su actividad principal es gestionar otras sociedades. Yeah. ¿Una holding puede tener inmuebles? Sí. Pero es una holding inmobiliaria. Claro, pero por ejemplo, en el caso de Pablo, yo aquí hablando por ti, Pablo, que tiene diferentes pisos, ¿no? Sí. ¿Y eso lo metes en la holding o en otra sociedad? Lo puedes hacer, o sea, no hay una... La famosa Sí, patrimonial. eso Sí. de hecho es de mis mayores dudas. Sí, lo puedes meter en la holding para generar mayor actividad económica todavía, ¿vale? O esa holding puede participar en una sociedad inmobiliaria no patrimonial, porque patrimonial es una sociedad que no genera rentas, Yeah. Claro. que tiene activos Pero no financieros, genera. por ejemplo, Ya, no genera sí, rentas. Que no es ¿vale? el caso. En esta, si esa sociedad recibe inmuebles y se alquilan, que generan rentas, que generan, pues eso, emisión de facturas, gastos de comunidad, de reparación, de seguros, tal, o sea, ahí hay una generación de renta, hay una actividad económica, ¿vale? ¿Cuántos son necesarios? Pues no hay un número, la norma fiscal no te determina un número mínimo, ¿no? Pues para una o dos propiedades inmobiliarias no tiene sentido. Yo creo que a partir de 5 o 6 ya empieza a tener sentido el tener una sociedad. ¿Por qué? Porque ya el nivel de rentas generadas va a ser importante y porque tú ya tienes una actividad inmobiliaria mayor, menor, pero existente, ¿no? Claro. Yeah. Vale, por poner un ejemplo exacto, ¿no? Si yo, por ejemplo, en la de marketing estoy al 100%, yo, como único socio, en otros al 50% y demás, vale. Si yo, imagínate que gano 100.000 euros en 2000, por poner 2025, en 2025 en marketing a secas, ¿vale? En marketing. Sí. Entonces, y lo quiero reinvertir en la, pues, en la patrimonial, por decirlo así. Sí. Bueno, la patrimonial. Vamos a poner en Proyectea, imagínate en la de Proyectea, Perfecto. ¿vale? Estás haciendo marketing directo. Sí, para que la Proyectea. Claro, ahí como me paso, ¿no? Porque, o sea, vale, lógicamente yo lo que entiendo, bajo mi punto, bueno, bajo mi poco nivel fiscalmente, es en marketing a secas gané 100.000 euros, entonces el 25% lo tengo que pagar, impuestos sociedades, sí o sí. Después de impuestos 75.000. 75.000. Y esos 75.000 los subes o a la persona física, Pablo, tributas IRPF entre un 19 y un 30%, o lo subes a la persona jurídica, Pablo, Inversiones SL. Que es la holding. Juan nombre, ¿eh? Que es la holding, ¿vale? Y ahí, pues hay una tributación que es inferior, pero ese dividendo se reparte no para que Pablo Inversiones se dedique a pagar gastos privados. No, para reinvertir en otra empresa. Sino para reinvertir. Eso tiene sentido financiero. O sea, tú tienes para invertir 75 o 75 menos el 30% de tu IRPF. Tendrías menos capacidad de inversión. Yeah. ¿Vale? Con lo cual, ahí la duda es si la constitución de la holding únicamente pretende evitar esa tributación en la persona física, no es el caso, ¿vale? Pero, ¿no? O si de verdad nos creemos que vamos a reinvertir en actividades empresariales y que tenemos una actividad económica y un grupo empresarial, ¿vale? Si el concepto es de grupo, como en tu caso, es que no hay ningún tipo de duda, Yeah. ¿vale? Dicho lo cual, cuando vas a hacer la compra, cuando te vas de vacaciones, cuando te compras un coche, bueno, el coche es discutible, pero lo normal es que eso lo hagas tú. Y para hacerlo tú, tienes que haber tenido rentas en tu IRPF. ¿Vale? Lo que no vale es tener un patrimonio empresarial brutal y tú vivir con 500 euros al mes. Yeah, Eso no vale. tiene sentido. Claro. Eso fiscalmente no es sostenible. Yeah. Vale. Claro, pero yo, por ejemplo, o sea,
yo tengo una vida muy normalita. Es decir, yo no me gasto grandes cosas. De hecho, si veis mi coche, no se gasta. el que aparca hasta al lado, pues es el mío, ¿vale? Entonces, Sí. claro, yo no sé, yo creo que con 2.000 euros voy bien. Pero Entonces, al cambio me has dicho que tienes, según lo he dicho, varias propiedades. Varias Eso es que has propiedades, varias ahorrado, empresas. lo has hecho bien y en vez de comprarte un pepino de coche, coche, pues tienes varios pisos, ¿no? Sí. Bueno, pues eso es lo que debería priorizar la normativa fiscal. Es decir, oye, que la gente al final ahorre y reinvierta y genera actividad económica. ¿Cuántos empleos habéis generado de los dos? entre los dos, 20 Claro. algo. No sé, ¿Cuál Algo. crees que es la media de generación de empleo de una persona con vuestra edad en este país? 2, 1. No sé. ¿O ninguno? O ninguno. Bueno, pues al final lo que tenemos que intentar es generar estructuras que animen a la gente a invertir y a reinvertir, sobre todo. Sí. Vale, entonces, la Sí, a respuesta es generar esa. Claro, vale. negocio, vale. empleo y... Vale, pero digo, Si tengo dos inmuebles y me genera un poquito de intranquilidad, pues que el rendimiento del alquiler me vaya al tipo máximo IRPF, yo no construiría, crearía una holding, porque no tiene tiene mucho, Ya. ¿sabes? O sea, lo que te va en IRPF te va en gastos operativos de la SL. Y el Ya. IRPF, el arrendamiento de vivienda, tiene una reducción, Sí, ¿no? sí, Si al sí. final son Son arrendamiento de 60%, vivienda, ¿no? al final, bueno, hay un poquito de falta de cultura fiscal en esto, ¿no? Pero cualquier profesional del sector que sea, por supuesto que puede tener en su vida una vocación empresarial y canalizarlo a través de una holding. Ya. ¿Vale? luego sí que es verdad, si algún día yo, por ejemplo, quiero vender la de marketing en este caso, que bueno, espero de momento no, al 100%, ¿qué pasaría ahí, no? Imagínate que la Pues que vendo. esa estructura holding te permite vender y la plusvalía, es decir, la diferencia entre lo que te costó nominal y lo que vendas, valor de mercado a fecha de venta, eso tributa un 95. ¿Vale? ¿Quién paga esa plusvalía? Tu holding, tu patrimonial, tu sociedad. ¿Vale? Si vendiese Pablo persona física, pues hay una tributación muy, muy superior. Claro, pero tú, imagina, con la edad que tienes, tú tienes la garantía absoluta de que dentro de 10 años la vas a vender con beneficio. Ojalá, no suele ser lo habitual, ¿no? O sea, hay también un riesgo empresarial. Si el día de mañana se vende con plusvalía, fenomenal, pero tú no estás montando la sociedad holding para prever algo que no es previsible a día de hoy. No. O sea, para nada. Más que nada porque aún por encima mi idea no es venderlo. Pero. Esa es la decisión. El tema es que Tiene- mucha gente tiene- monta la tiene- holding por eso. Pues es un error. Sí, si, sí, sí. si hay un motivo único y exclusivamente fiscal, es un error. Y lo peor es que lo montan. Y luego ya justo- justo la venden. Justo cuando lo van a vender, no tiene Sí. sentido. Y luego llega Hacienda, te mete en la puerta y dice, a ver, le Cada dijiste año- hace un Pero año. es que es el problema de las redes sociales. Cada año recaudamos más, claro, entre otras cosas porque hay gente que intenta forzar hasta el máximo algo que no tiene recorrido, ¿no? En Ya. ese caso es que no hay lugar a duda. Gente que monta la empresa hoy para vender dentro de 2 años, porque ya la norma ahí tiene un periodo de cuarentena de 2 años que no puedes no cumplir, porque en ese caso ya no directamente no evitas el pago del IRPF, ¿no? Pero Sí, incluso sí, a un joder, gente pues que a los 2 años y 10 días ya va como con prisas por vender, joder, hay una parte estética, ¿no? Es decir, de verdad Yo es- creo que la agencia tributaria cuando escucha a esta gente en redes sociales está así. O sea, está así diciendo, Sí, me voy a probablemente. hinchar porque la gente, yo te lo digo, que estoy Probablemente. rodeado de gente que hace holding porque dice, ostras, voy a vender la empresa. Ya. Y yo, ya, pero vas Sí, sí. tarde, o sea, vas muy tarde. Pues Y al eso es un final- error, eso es un error. Que te diga Marcos, que es el que sabe, ¿no? A mucha gente la están viendo por redes sociales. Y la están revisando. Y Ya. viendo si sube una foto aquí o sube una foto allá. Bueno, temas de residencia fiscal, por supuesto, eso y no temas pasa, de... o sea. Se aprobó el jueves el plan de control tributario para el año 2026 ¿Mm? y uno de los aspectos más controlables por la administración son manifestaciones de capacidad económica superiores a las rentas declaradas. Esto lo traduzco, es decir, que vivas con una nómina de mierda y te pegues un nivel de vida De la- que no es acorde a tu Ya. nómina declarada y a tu IRPF, ¿no? Eso cada vez es más habitual. Ya. Y eso tú cómo compruebas una manifestación de capacidad económica de una persona, pues por su exposición pública. Ya. Ya, ya. Bueno, entonces, claro, al final le estamos dando a veces también argumentos a la administración para regularizar, pues con todo lo... Sí, el trozo de la ley. ¿Sabes? Entonces, Sí, sí, sí. es un mundo, ¿eh? el de las sociedades holding, ¿no? Porque es algo que tiene algo inherente, que es un mejor tratamiento fiscal a largo plazo. El régimen de empresa familiar se ve a largo plazo, ¿vale? Es decir, no es un tema inmediato, ¿no? Pero como tiene ya un beneficio fiscal asociado, ya parece que siempre hay la duda de que una persona que monta una holding lo hace para
evadir una tributación, no, lo haces porque tiene sentido, a nivel de estructura y a nivel de organizar tu estructura societaria, pues es una figura que tiene todo el sentido del mundo, ¿no? ¿Que tiene asociados beneficios fiscales? Sí, claro. Qué bueno, es que lo de la fiscalidad en realidad es un mundo. Sí. Llevamos aquí ya... O sea, yo creo, se lo decía a Saúl, para mí es una de las entrevistas que más me apetece porque y me quedaría hablando contigo aquí todo el día porque es que tengo 1000 dudas. En un par de meses lo traemos otra vez. Luego hay anécdotas y tal, ¿sabes? Que sí, que bueno, pues ves ejemplos de cosas que a veces pues piensas que... de una estructura que asesoras o que planteas a un cliente, siempre todos tenemos las mejores intenciones del mundo y luego pues te relajas o lo que ibas a hacer no lo haces y Hacienda viene pues 3 años después, ¿no? Pues situaciones incómodas, ¿no? Como esas, pues hay muchísimos ejemplos, ¿no? Entonces, joder, a nivel fiscal hay que ser consistentes cada año. Cada 31 de diciembre hay que tener una estructura que sea eficiente, que nos genere problemas con la administración, y eso es complejo, ¿eh? Pero ese es el mundo que os decía antes del asesoramiento fiscal. La gestión es presentar cada día 20 de cierre de trimestre de IVA y tal. Eso es imprescindible hacerlo también, ¿eh? De hecho, lo hablo muchas veces con Saúl, hacerlo dentro de la propia compañía. Y esos son temas que, por ejemplo, no tiene mucho sentido externalizar si tienes la capacidad de tener un contable o asesor interno, ¿no? Lo otro es otro tema. Es, joder, que si te vas a suicidar fiscalmente, joder, alguien te diga, oye, no lo hagas, porque no... O hazlo de esta forma. O hazlo de esta forma, o a veces también hay una parte de psicología de saber decirle que no a un cliente, ¿no? Que quiere hacer algo, no porque no tiene sentido, ¿no? O sea, esa parte también, joder, hay que saber hacerlo con muchísima empatía, con muchísimo respeto, ¿no? Porque... Pero es nuestra obligación también, ¿no? Y eso es difícil a veces, ¿eh? Porque te llega, me han dicho 10 personas que lo hagan. Bueno, exacto, ¿quién es el problema? Pues siento ser el Pepito Grillo coñazo que no, pero... Me pagas para esto, para que te lo diga. Claro, eso es complicado también, ¿no? Pero eso, yo tengo amigos médicos y te pasa igual. La gente llega a la consulta con 10 opiniones a saber de dónde la saca. Sí. Y aquí la experiencia es un grado, ¿no? Sí. Lo mismo te pasa a ti en marketing, lo mismo pasa a mí en el asesoramiento financiero. Te llega... Me puedo imaginar. Me puedo imaginar. Te pasa. Me puedo imaginar, sí. Qué bueno. Pues llevamos ya horita y media, bastante, ¿eh? Se nos han quedado la mitad de preguntas. La mitad de preguntas, por eso digo que un par de meses hay que volver otra vez. Sí. Problemas, ¿sabes? No, sobre todo ahora estaría genial que nos viera un mínimo de gente para decir, pues a mí se me quedaron dudas sobre esto, o me gustaría saber más sobre esto, incluso. A mí, cuando me lo comentaste, me pareció... que está inspirados, ¿eh? O sea, montar una sesión de fiscalidad con un tío que solo habla de impuestos, digo, yo es que no sé quién coño lo va a escuchar, pero bueno, dicho pues ahora Saúl y a mí nos encantaría escuchar un poco. Súper interesante, y eso que no nos metimos en caso concreto, solo el de Pablo, nos metimos en jugadores, que es un poco más mi nicho, en empresas de marketing que están fuera, en cosas más concretas. Esto me parece muy impopular. Y me parece, joder, y cuando hablo me lo comentabas antes, ¿no? Pues tú cuando quedas con tus amigos sabes de fiscalidad, joder, pues a veces sí. Y me parece que soy un collazo, ¿ves? Porque normalmente siempre traes malas noticias, ¿no? Y no me parece una materia muy amena para una charla como esta, ¿no? Y joder, y luego que se entienda, ¿no? Entonces, joder, yo encantado. Pero otra cosa es que no creo que sea el perfil de podcast que genere demasiada, porque la materia es densa, es árida. Solo con que haya 5 o 10 personas que le hayas resuelto determinadas dudas, ¿sabes? A mí ya me ha resuelto algunas dudas. Claro. O sea, que si me lo ha resuelto a mí, imagínate a un montón de gente que sabe mucho menos que yo, ¿sabes? Nuestra idea no es entretener, o sea, no buscamos entretener a la gente. Lo que buscamos es que se lleven algo concreto para su casa, que estén ahí en su coche escuchándolo en su casa y digan, ostras, pues tengo que hacer así o tengo que hacer así. Sí, lo comentamos y me parece una muy buena iniciativa, ¿eh? Sobre todo pensado más en gente joven, de gente que bueno, pues al principio tiene una idea, que empieza, pero no tiene una empresa en su cabeza, ¿no? Le pasó a Pablo y Monto Holding, me pasó a mí, le pasó a Tomás, el chico que vino, o sea, yo todos, Monto Holding, ¿no, a Jime, a Rodríguez, hoy estábamos con Marcos, no sé qué, que nos conocía. Sí, yo creo que al final a mí me encanta trabajar con la gente joven, ¿eh? Y joder, desde un primer momento que sepan que la fiscalidad es algo que tienen que tener en la coctelera, ¿no? Que el éxito empresarial en parte también depende desde el minuto 1 saber que hay un factor fiscal importante también. A veces limita un poco, porque hacer las cosas bien, joder, te quita... Sí, sobre todo la burocracia. Recursos y te quita burocracia, pero es que el otro, yo con algún chico, ¿no?, de vuestra edad le digo, joder, ¿tú quieres montar una empresa o quieres montar una empresa consistente y que trascienda y que dure? Si quieres montar una empresa y te arregla dentro de 2 años, bueno, pues igual la fiscalidad no es lo más importante, ¿no?
Pero si quieres ser un empresario consistente, joder, que dejes una impronta en tu comunidad, hay que hacer las cosas bien. Sí, pero el problema es que eres un empresario que empiezas, ¿no?, de cero y quieres empezar y al final te ponen tantas trabas en el camino. Y yo entiendo que es difícil, no vas a recurrir a estás tú Big Four, solo. no vas a recurrir a Garrigues para que te asesore. Claro. Yo entiendo que eso al final, bueno, pues temas como este que es gratuito, ¿no? Sí. Vale, pues temas como este que es gratuito, pues también generas, Imagínate. Bueno, os toca pagar. también generas cultura fiscal, financiera. Obligas a la gente a pensar y a preguntar, sobre todo, ¿no? Sí, pero al final tú, lo que hablábamos antes, eres ese charcutero, ese albañil, ¿no? Yo pongo el ejemplo de mi padre, lleva 30 años o 40 años con una empresa casi. Ya. No, me dijo el asesor. Sí, pero bueno. El asesor No que tira calculadora no sé si os habrá en pasado, papel. porque el tema fiscal parece un tabú a veces, ¿no? Yo con mis amigos hablo con absoluta normalidad. A ver, es cierto que, joder, cuando te hacen ciertas preguntas, ¿no? Pues puedes saber más o menos cuánta pasta gana, ¿no? Con lo cual, joder, pues rota esa y con toda la confidencialidad, ¿no?, que tiene una persona que se dedica a lo mío, me parece súper sano hablar de esto, compartir opiniones y, en general, generar debates como este. Yeah. Me parece interesantísimo, ¿no? Porque al final tú puedes tener éxito profesional, pero como te despistes mucho de tus obligaciones, ¿no?, como contribuyente, puedes tener un susto, ¿no? Y hemos visto todos, muchos también, situaciones que serían perfectamente evitables. Pero... Sí, que un montón, o sea, al final, joder. Bueno, y ya metemos una última charla de 5 minutos, que es ya más, pues, preguntas más personales y demás, también para que la audiencia te conozca. Todas las preguntas atrás. Sí. Pero está interesante. ¿No? Sí. Mereció la pena enrollarnos. Sí, mereció la pena. Yo creo que sí. Al final, lo que buscamos aquí, y lo hablamos desde va a ser el tercer podcast que salga, es aportar. Yo creo que hemos aportado ese conocimiento. Al final, no queremos aquí ni que sea ese curso que te paga, que está el tío ahí dando la chapa, ni que sea una charla de un bar ahí. ¿Yo la fiscalidad? No, pues al final y generar charla. debate, ¿no? Generar debate que, oye, pues la gente se pueda sensibilizar un poquito con esto y a ver, no podemos aterrizarlo a todos, ¿no? Los casos que comentamos porque no nos da, pero... Así, a nosotros sí que nos gustaría saber, pues un poco cómo es un día normal en la vida de Marcos, ¿no? De un socio equity en una Big Four, en una de las empresas más grandes a día de hoy. Es aburrido. Pero yo madrugo muchísimo. Yo me levanto 6:30 o así. Intento estar 7:30 trabajando. Por las 2 horas y media hasta las 10. Eso es mi momento de pensar, de organizarme, de se me ocurren ideas, de sacar todo el trabajo que implica pensar de verdad. Y luego ya es, bueno, pues mucha reunión, mucha visita al cliente, mucha llamada, gestión con el equipo. La verdad que es muy divertido, es muy... Empieza temprano, pero ¿a qué hora puede acabar, por ejemplo? Pues ahora antes, pero bueno, 7:30, 8. Caray. Paro una horita y media. Ahora antes, esto es antes ahora, ¿no? Sí, no estoy orgulloso de mis orígenes, pero sí, porque sabes menos, al final tienes que dedicarle más tiempo. Claro, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, probablemente mucho más tarde. También hizo que entraba más tarde, eras más ineficiente, dedicabas más tiempo a hablar con tus compañeros, ¿no? Yo al final ahora pues estoy mucho más trabajando solo. Quitando estas 2 horas que estuviste con nosotros. Esto es un placer, esto al final es salir un poco de tu burbuja, ¿no? Pero sí, al final no pierdo tanto tiempo con el equipo. Yo ya reviso cosas, ¿no? Con lo cual, esa interacción pues te permite ser más eficiente. Pero sí, 7:30, 8, suelo. Y cuando acabas esa jornada laboral, entre comillas, ¿qué haces después? ¿Te relajas en casa? ¿Haces algún deporte? Me relajo en casa, Saúl lo sabe, soy un auténtico enfermo del fútbol, con lo cual siempre encuentro un partido que me pueda evadir. No, a ver, y luego hago algo de deporte, no mucho, porque no, es cierto que al final, joder, cuando madrugas mucho, no, suena disculpa, pero es verdad, o sea, ya a esas horas de la noche, joder, el cuerpo ya está como de bajón, ¿no? A veces a mediodía hago algo de deporte. ¿no? Sí, camino mucho. Esto parece como Mariano Rajoy, pero es verdad que ha habido mucho. No, porque bueno, estoy a última hora de la noche, joder, pues sí, a veces me voy a paseos, me relajo, piensas, se te ocurren cosas. O sea, fuera de la oficina es donde joder, realmente la brillantez, la poca ducha que exista, aparece. En la ducha, en la oficina es muy difícil, ¿no? Y luego muchísimo contacto, pues eso, con compañeros de otras oficinas, de fuera del extranjero, de Iguay, con muchos horarios, ¿no? Al final trabajamos con muchos clientes a nivel internacional,
pues tenemos llamadas de Asia por la mañana y de LATAM por la tarde. De México por la tarde. Organizarte. Y luego con el equipo, mucho trabajo de coaching con los chicos jóvenes que sepan sufrir también, pues la profesión es dura, y hablar, estar muy pendiente de ellos, que se sientan arropados. O sea, al final hay una parte muy de gestión de talento, que es la más difícil, que me saca mucho tiempo, en la que invierto mucho tiempo, afortunadamente, ¿no? Y eso te permite, ver cómo esos perfiles que os decía, puedo ver que el día de mañana pues tiene una posibilidad de tener una carrera como la mía, ¿no? Estudiar también, al final sí que es cierto que, tienes que siempre estar ahí, ¿no? No solo dejar para el fin de semana, las noticias. lo mando a la impresora, lo imprimo, me tengo un taco de tal, y el fin de semana toca en cualquier momento, en mi casa ni gran, descansando. O sea, es cierto que la desconexión absoluta es difícil, pero es que yo no necesito desconectar. O sea, a mí el trabajo me gusta, bueno, igual yo estar un fin de semana revisando una cosa es que me parece, es como el arquitecto que va y viaja y está viendo edificios y tal, no está desconectando, ¿no? En su profesión le gusta, ¿no? Pues a mí que un cliente me llame un domingo por la tarde, pues hombre, si está jugando Celta, pues no le pillo, pero salvo ese momento de tensión y de sufrimiento, pues a ver, yo estoy en contacto con los clientes. Tienes una profesión 24/7. La clave es descansar bien, pues por eso os decía antes, ¿no? No puedes complicar la vida con cosas raras, porque entonces pierdes lucidez en tu día a día, porque estás pensando en... Entonces, es una vida para mí súper satisfactoria, pero es cierto que tengo poco tiempo para hacer las cosas que me gustaría. Me gustaría ir a ver el Celta Lyon, por ejemplo, los jueves, y no puedo porque Pero ahí igual, y cuidado, porque... Es una época complicada. Y hobbies, pues sí, yo leo muchísimo, yo soy de los que me levanto por la mañana. Me leo 2 o 3 periódicos, un poquito old school. Pero, sí, bueno. Hay el periódico, ¿no? Sí, no joder, en la tabla, vamos a llevar ahora. No, tío, en papel, eso es muy fan. O sea, eres muy seguidor de fútbol, ¿no? Yo sé que estuviste tiempo pues con tema jugadores y algunas... Sí. Cuéntanos alguna anécdota fiscal rara, que seguro que tienes alguna, igual no digas nombre del jugador, ¿no? Estuve, pero por casualidad, porque soy un forofo incondicional del fútbol, soy un seguidor. Cuando entré en Arreyes, pues bueno, pues uno de los clientes principales era mi equipo del alma, es el Celta, y ahí, bueno, pues te metes en un mundo, ¿no? del deporte profesional. Coches, ¿no? ¿Cuántos algunos de deportistas profesionales? Y sí, en algún momento donde, pues momentos de traspasos de futbolistas, ¿no? Te llama el padre, te pide consejo de cuándo llegar o salir de España, o temas que sí que tienen una cierta relevancia fiscal. A mí, como me gustan, pues los disfruto. Pues tengo compañeros que le da igual asesorar a un futbolista que a un empresario, ¿no? De otro sector. Lo disfruto mucho, y luego ves, que cuando consigues, no yo, pero cuando ves que un futbolista está bien asesorado, tiene a su alrededor gente que le consigue inculcar esa planificación de largo plazo, y en general le consigue hacer ver que es un empresario y que tiene que diversificar, ¿no? La renta que genera. Eso es un lujazo, de ver un futbolista con una estructura bien montada, con una idea de negocio, tal, y dices, joder, este chico... Hay mucho estigma también, de que pues generan renta y no son capaces de organizarla. Yo he visto gente brillante, y lo hablaba con algún chico, ¿no? Hay un jugador, nosotros muy jóvenes, pero suena Matteo Flamini, medio centro del Arsenal, jugó un tremendo Arsenal, claro. Ese es un empresario, uno de los mayores, yo creo que es el mayor futbolista, el mayor caso de éxito de emprendimiento empresarial. Tiene una empresa de sector de energías renovables, brutal, y Matteo Flamini montó una empresa cuando estaba jugando en el Getafe, con varios, ya en su época... Bueno, está el delantero en su época... El delantero del Barça, el que luego jugó en español... Está Martin Braithwaite también tiene, pero yo creo que, o sea, Matteo Flamini está a otro nivel. Sí, otro nivel. Es un sector de renovables, es un tío súper válido y pues millonario. Y luego ya están pues los Beckham, los Messi, que tienen sus pero bueno, claro, eso ya... O sea, pero eso es el marketing del propio jugador, ¿sabes? Matteo Flamini es un tío que tuvo una visión, se asoció con varios, uno creo, una compañera del Arsenal, y bueno, lo es público, O sea, es un caso de éxito brutal, ¿no? Sí, no podemos aspirar de la anécdota no nos la contamos. No, Flamini está bien, pero... Pero Flamini lo hablé con un chico, lo hablé, joder, tú tienes que... Porque era un tío inquieto, me decía, joder, se formó, tal, me dice, joder... Yo creo que este es el ejemplo a seguir, pues por supuesto. O sea, tiene sentido que tengas una sociedad que empieces a reinvertir, no solo en inmobiliario, que es lo más fácil, ¿no? Sino en otras cosas, ¿no? Tengo algún otro ejemplo, pero como no lo conozco yo, probablemente lo conocerás tú más que yo, ¿no? Y como no sé si es de éxito o no, me prefiero callarme. Pero algún chico, joder, de estos que sí que ves que
han pensado mucho antes en su futuro. Un caso, lo conocéis, Emilio Butragueño. Emilio Butragueño, joder, pues, en su época ganó muchísimo dinero e invirtió en parkings en Madrid, en plazas de garaje, en la zona de Azca, en el centro de Madrid. Es un tío, joder, que tiene un patrimonio inmobiliario y cuando no había ni internet ni asesor, joder, es gente que tuvo una visión de largo plazo en su momento cenit de generación de ingresos, ¿no? Gente que no le ha hecho bien, pues joder, yo creo que hay muchísima también, por desgracia. Pero bueno, sobre todo, joder, yo cuando hablo con gente del sector, me pone ejemplos de NBA, o sea, gente que se ha arruinado. Sí, tú justo salía a un bar. Ha salido. Entonces, joder, a mí esa gente me da cierta pena porque, joder, yo creo que al país le hace falta gente que tenga recursos, invierta. Y transformar en deportistas de nivel en empresarios, pues un Pau Gasol con su fundación, con su... Joder, es gente que genere legado, ¿no? Y que no vamos a estar sobrados de gente que haga esto, ¿no? Pues que no se lo gaste en 10 coches y en vacaciones para todos sus toys, ¿no? Eso da un poquito... O sea, a ver, cuando tienes 20 años todo es entendible, ¿no? Sí, porque no vas que te compres tus coches también es normal, ¿sabes? Pero... Pues, o sea, tú tienes que disfrutar también. Es un momento de tu vida, joder, que es un momento de subidón, donde estás teniendo éxito. No es incompatible con tomar decisiones. Pero es muy difícil que eso te vaya. ¿Y cuál es la persona más famosa que has tenido como cliente, ya sea en alguna asesoría o así? Algún empresario gallego así conocido. Sí. En el cual hablamos de. No. Vale. O sea, sin poder decirlo, empresario gallego. Sí, pero ¿no? sí, vale. gente muy, muy potente que está en medios y tal, pero joder. Esa gente que al final tenga una sensación de que aprendo yo mucho más estando con ellos que al revés, porque yo le genero un cierto confort fiscal, no pero por lo que estudiaron, 1%, sino por la experiencia. Joder, y ves gente como sale de la nada, sale a veces sin formación universitaria y tiene unos proyectos empresariales que alucinas, ¿no? Y joder, esa gente es la que debería estar aquí probablemente, ¿no? Y joder, y explicarle a la gente joven cómo generar comunidad y generar empresas sostenibles, cómo no se han ido a otros países por un tema fiscal y están generando pues miles de trabajos aquí, en Galicia me refiero, ¿eh? Esa es, joder, la parte que enriquece más de esta profesión es esa y luego ver cómo tu equipo crece, pero esa es súper importante, ¿eh? Entonces, sin dar nombres, pero joder, gente que imaginar, ¿no? Pues al final trabajamos con... Potentes. Pues sí. Y yo tengo una duda, que como una empresa como eWay, que es una Big Four y demás, tiene un marketing vamos a decir, de baja calidad, porque al final yo estuve investigándote un poco y demás, y lo primero que hice fue ir a Google y poner eWay, tal. Y me salió un Google My Business, que entiendo que sabes lo que es. No. O sea, la ficha de Google y demás. Que te sale en Google Maps. Vale. Cuando tú pinchas oficina eWay. Sí, tal. Con 4 o 5 reseñas únicamente. Sí. Y una imagen principal en el Google My Business de una camarera en un pub. En un 20. Te lo juro. Entonces, claro. No trabajamos bien, estamos en ello. La web, ¿no? También había así. La web parece National Geographic, pero bueno, no la trabajamos muy bien. A ver, es cierto que al final no somos una firma muy de marketing, pero es una firma tan global, ya es más conocida. Ninguna de las Big Four, yo creo que no, pero bueno, no creemos mucho en marketing, ningún despacho, pero un mínimo de presencia, ¿no? Porque sí, yo cuando me reuní contigo... Estamos trabajando para esto. No, pero la primera vez que me reuní contigo pensé que había buscado mal la ubicación y todo, porque dije yo, no puede ser esto, ¿sabes? Sí. Y me quedé un poco así, dije yo... Estamos trabajando un pelín, pero es cierto que no somos una firma que llevamos mucho en marketing, las cosas como son. Sí que trabajamos mucho en temas de, pues eso, colaborar con asociaciones, con fundaciones, más en Madrid que aquí. Aquí estamos empezando también, ¿no? Pero igual y cualquier otra, ¿no? La parte más marketingiana es cierto que no es nuestro principal punto fuerte. Yo creo que hay una decisión consensuada y que comparto, que al final nosotros nos dedicamos a lo que nos dedicamos, ¿no? Y nuestro principal foco de generación de negocio tiene que ser hacer un buen trabajo, que los clientes, ¿no? Nos referencien y tener un cierto reconocimiento profesional. Pero sí, hombre, yo no sé eso, pero hombre, que en la página web aparezca la cara o el nombre del profesional, yo creo que sí que tiene sentido, ¿no? Y eso es cierto que a día de hoy no lo tenemos. En otros despachos sí, tú vas a buscar pues la figura de un socio, de un senior manager, y yo creo que no aparece, ¿no? Entonces, bueno, eso es cierto que
existe LinkedIn, ¿no? Al final es más fácil, es un Ya, acceso más sí, cercano. entras ahí y ya está. Pero Entonces, hay una parte, yo creo que es de no exagerar, ¿no? La parte marketingiana de nuestra profesión, somos bastante discretos por un carácter general, y luego yo creo que es un bicho tan grande que asumimos que todo el mundo nos conoce, ¿no? Luego te da un Sí. baño de realidad, ¿no? Luego dices tú, guay, Claro. ¿qué es esto? Luego, sí. Pero- Como es tan grande, luego te llevas sorpresas de que hay mucha gente que no te conoce, y esa parte, pues un poco también, pues charlas como esta y tal, pues viene bien para humanizar. Sí, humanizar un ¿no? poco. Me parece un... A ver, nos vas a matar un poco porque tienes que irte tienes que ir. quitando, pero siempre cerramos con 2 preguntas, ¿vale? Yo te voy a decir, ¿qué es el éxito para ti? Esto parece un poquito de resistencia, pero más amable. Sí, pero más amable. A ver, no quiero decir el dinero que tienes también en la cuenta, pero no, eso no. No, o sea, siempre cerramos con 2, un poco es eso. ¿Qué es el éxito para ti? Pues en mi caso es haber sido el creador de mi futuro profesional. O sea, haber decidido hasta dónde y cómo quería llegar como profesional. Y el decidir, pues eso, trabajar en una profesión, en un lugar, y matizo, subrayo lo del lugar, donde yo voy a trabajar por las mañanas feliz. Pues, joder, la mayor sensación de ir a hacer algo que te gusta y encima que te paguen, joder, yo me imagino, a mí me habría gustado ser futbolista, evidentemente. Bueno, era un poco paquete. Y no puede ser, sería un futbolista tremendamente feliz, porque evidentemente era mi sueño, pero después de futbolista profesional, mi éxito, o sea, me gustaría llegar a donde he llegado, ¿no? Con la sensación, hay una parte de que es el azar, la suerte, coincidencias, ¿no? De que hay una parte que no depende de mí, pero de que yo he puesto muchísimo de mi parte para llegar a donde estoy, ¿no? Entonces, o sea, disfrutar de lo que haces y sobre todo cómo has llegado a estar donde estás, ¿no? El cómo para mí es importante también, ¿no? No el qué, que es el éxito, sino el cómo has llegado a ser una persona de éxito relativo, que básicamente es disfrutar de lo que haces y haber sido, oye, pues que no, o sea, tener una vida profesional, personal, pero profesional que tú has querido tener, trabajar para ello. Eso para mí es el éxito. Y poder hacerlo aquí en Galicia, o sea, lo hablamos antes, ¿no? Creo que una persona tiene éxito cuando es libre a la hora de tomar decisiones, ¿no? Entonces, bueno, para mí, no sé si es un gran titular, pero es ser dueño de tu presente y de tu futuro, sobre todo, ¿no? Eso es tener éxito, ¿no? Y la última pregunta, que es que ¿a quién traerías al podcast? O sea, ¿quién crees tú que dirías? Mira, una persona solo. Puedes decir 2 si quieres. Y nos mandas también el teléfono para llamarlos. Entonces, sí, tengo gente muy interesante, o sea, hablando de emprendimiento, hay gente, Claro, hay gente que admiro, y pensé que, bueno, pues por disponibilidad, pues probablemente nos costase más. De mi sector también hay gente que me parece, yo traería no veo a mi mentor aquí sentado respondiendo. No, bueno, cuidado que sería un puntazo, se lo propondré, ¿sabes? Pero no lo veo. Ostras, no lo veo, pero sí que es una persona, joder, pues gente que me haya inspirado, él es uno de ellos, ¿no? Por ejemplo, emprendedores que digan, joder, cómo desde la nada más absoluta ha conseguido. Tengo un cliente que me parece, o un contacto profesional que me parece no se moja, no se moja, ¿no? No, bueno, si justo acaba de decir que es cliente, no lo puede decir. ¿Entiendes? No, pero bueno, alguien, joder, que en general inspire, ¿no? O sea, que cuando una persona, tenemos el lujo de que le dedique 1 hora y media, ¿no? A escucharnos, ¿no? Que al acabar diga, joder, pues me ha valido esta hora y media, pues me ha generado algo, me ha inspirado algo, me ha transmitido algo, ¿no? No es fácil traer perfiles así, ¿eh? No. Entonces, alguien que justifique captar su atención durante 1 hora y media es difícil, ¿eh? Yo dudo que lo haya hecho, pero bueno, pero alguien que sea capaz de hacerlo. Pero la idea era que te mojases un poquito, pero no. No, pero sí, me veías aquí a quemar ropa, ¿sabes? Pues Marcos, no te robamos más tiempo. Muchas gracias por tu transparencia, por tu sinceridad y sobre todo por tu gran capacidad de trabajo y que al final, joder, inspira a jóvenes a decir, hago esto y mi sueño era este y lo he cumplido. Y el éxito, ¿no? Muchas gracias por... O sea, yo creo que has llegado al éxito tu porque, éxito. claro, tú imagínate cuánta gente empezó en tu carrera, cuánta gente hizo tu carrera y se ha quedado a mitad de camino. Cuánta gente ha intentado con todo lo que... Sí, pero me voy a enrollar un poco, pero el éxito no es haber llegado, ¿eh? El éxito es disfrutar del camino. Hay gente, o sea, no tu casa ni grano ahí trabajando. No considero que éxito sea llegar. Considero que el éxito es tener una vida profesional plena. Yo tengo compañeros que no quieren asumir bueno, pues todas las obligaciones que implica un rol como este, ¿no? También son exitosos, ¿eh? O sea, exitoso es ser consistente con tu vida personal y profesional y con saber que has llegado donde querías llegar. Eso es éxito. Puede estar más arriba, más abajo, hay gente que ha decidido montarse por su cuenta. No creo que el éxito sea llegar a ser
entre felicidad y éxito también es difícil, ¿no? Porque hay mucha gente que no ha llegado hasta donde has llegado tú y probablemente sea mucho más feliz, ¿sabes? Entonces, bueno, claro, ahí no, es seguro, seguro, igual que nosotros y demás. Sí. Entonces, ahí hay, por eso siempre se lo preguntamos, qué es el éxito para la otra persona, porque para nosotros es una cosa, para ti es otra. Va a venir aquí alguien a lo mejor que no tiene absolutamente nada y que vive, no sé, en la calle y probablemente él piense que tiene más éxito que nosotros porque es más feliz. Yo era dos incompatibles, yo os decía, no es una pose, o sea, yo soy feliz. Mi día a día, mi trabajo me encanta, con lo cual creo que es compatible, ¿no? Tener una vida profesional plena y que eso a nivel personal te haga ser mejor persona, conocer gente cada vez más interesante, sentir que aportas, ¿no? A la gente que te rodea, eso es éxito también. Es vida personal o profesional, no lo sé, a mí mi profesión me ha enriquecido, me ha hecho mejor ciudadano, ¿no? Entonces, para mí eso es éxito, pero no es un rol de llegar o no llegar. Para mí era un objetivo. Una cosa es ser un objetivo, o sea, yo lo considero un éxito, esto lo considero un objetivo que a mí evidentemente me satisface, a mí me genera un orgullo personal porque he partido de cero, sin ayuda, ¿no? Por parte de la familia, o sea, esa base de trabajo y sacrificio y de renunciar a muchas cosas, ¿no? Pero el éxito es la carrera, yo creo, no la meta, ¿no? No la meta, sino el camino, el disfrute del camino. Y cada uno, pues la meta la pone donde la pone y llega donde llega, ¿no? Pero tampoco creo que haya que, no sé, darle mayor importancia a una persona que llega a un determinado rol. La gente por ahí súper inspiradora y pues por lo que se ha decidido no asumir todo lo que implica pues una promoción como la mía, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Pues nada, genial, Marcos. Mil gracias por tu tiempo, de verdad. Te pedimos perdón porque vas a llegar tarde a tu cita. Nada, sin problema. Aviso. Te volveremos a traer seguro porque nos quedará un montón de cosas en el tintero. Nada, me ha merecido la pena y encantado, un placer por contar conmigo y espero que haya salido todo bien. Sí, genial, Marcos. Gracias. Gracias.